luego de que el emperador de un solitario reino señalara su desinterés por la vida al ya no tener ningún deseo que alcanzar, se dejaría ver a éste entrar en un profundo sueño del cual al despertar se vería en el cuerpo del príncipe más débil de una novela al cual los integrantes de su familia buscaban asesinar, motivo por el cual éste en un intento de castigar tal traición terminaría por provocar una lluvia de sangre aquella noche, llevándolo todo esto a pensar el que aquella vida podría ser algo interesante, puesto que a partir de ese momento tendría que castigar a quienes lo habían despojado al exilio como también del reino demoníaco quien en aquel entonces estaba buscando el invadir nuevamente el mundo humano, siendo así como esta historia da inicio en un enorme castillo y más precisamente en la habitación principal de este mismo, en el cual una sirvienta parecía estar adentrándose con el objetivo de entregar la cena al protagonista, quien a su vez parecía ser la máxima autoridad allí, procediendo así ésta en comunicarle la preocupación que todo el mundo tenía por su salud, no prestando tan siquiera un poco de atención ante estas palabras el prota, quien a los pocos segundos mencionaría el estar asqueado. Malinterpretando estas palabras la sirvienta al pensar que se trataba de su comida, razón por la cual pediría disculpas al instante, teniendo que aclarar el prota sobre haberse referido al libro que estaba leyendo en aquel entonces, a lo que con algo de duda ésta preguntaría del motivo de su desagrado hacia éste, dándole a conocer el prota el que tal libro trataba sobre la gran caída del reino de Agnés ante el rey demonio, surgiendo ante tal catástrofe el nacimiento de un gran caballero el cual había muerto de forma horrible por aquellos a quienes había tratado salvar, pareciendo todo aquel intento de ver el futuro una completa estupidez, puede que ante sus ojos el imperio de Agnés jamás caería en su mandato, optando mejor en aquel momento por no prestar más atención a una historia de tan bajo nivel, siendo el único problema su excelente memoria quien mantendría tales sucesos en su mente, a lo que sin más le pediría a tal criada el retirarse ya que él se encargaría de su comida, procediendo así ésta en acatar tal orden al instante dejando completamente solo en aquella habitación al prota, el cual en su silencio imperturbable se encontraba recordando los grandes logros en su corta vida, siendo éste el único capaz de haber logrado unir a todas las razas a excepción de los demonios, razón por la cual la gente de su pueblo lo había comenzado a venerar como el emperador de la Estrella Negra, pareciendo todo aquello al prota tan solo una manera de vivir su vida, por lo que al ya no tener nada que conquistar y haber llegado a la cima del poder se diría el sentirse vacío. A lo que tras cambiar de escena se nos mostraría un enorme castillo en el cual una persona parecía estar corriendo desesperadamente, mostrándose así como tal sujeto no era otro más que un guardia quien se preguntaba del por qué no había nadie protegiendo el castillo como también a el príncipe Sion a sus espaldas, optando ante tal desolación por seguir corriendo puesto que a pesar de que su joven maestro era el más débil de la familia Agnés aún así era un legítimo sucesor, terminando este en aquel momento por ser alcanzado por sus persecutores, quienes sin perder tiempo en aquel instante habían arremetido en contra de estos dos, logrando tal guardia el esquivar a las justas un tajo que iba en directo al prota en su espalda. No pareciendo tales sujetos el querer darse por vencidos, motivo por el cual éste no tendría de otra más que blandir su espada y bloquear uno a uno los golpes, siendo tal tarea algo difícil de lograr al ser golpeado haciéndolo retroceder mientras les refutaba a estos el ser unos cobardes, no prestando atención los ya mencionados al tan solo pedirle al guardia el rendirse de una vez, terminando en aquel instante por llegar nuevos enemigos al lugar con la misma misión de matar al príncipe Sion, por lo que al no tener de otra tal anciano optaría por dejar junto a una pared al ya nombrado mientras gritaba el protegerlo con su vida, siendo estas palabras las que desencadenarían una feroz batalla en la que aquel anciano se le veía estar soportando a las justas, no teniendo demasiado tiempo para pensar este último al mostrarse como éste rápidamente había sido abrumado en número por los asesinos, acción la cual dejaría de forma indefensa a su joven amo, siendo tal oportunidad notada por uno de estos tipos quien se acercaría rápidamente hacia el ya nombrado, no teniendo de otra el guardia de este más que ver de forma impotente. Él como el príncipe Sion estaba a punto de ser atravesado de una estocada, para al cabo de unos segundos mostrarse como una fina capa había detenido esta última, confundiendo esto mismo a los demás asesinos quienes pedían a su compañero el matarlo de una buena vez, no siendo este el caso al notarse como el prota comenzaba a despertar poco a poco mientras que lentamente retiraba la espada enfrente suyo, dejando esto ahora sí perplejo a aquel sujeto quien además de esto notaría como su cuerpo no seguía sus órdenes, restándole el tan solo observar como el prota lo miraba fijamente, no teniendo de otra los compañeros de este más que sumarse al ataque, razón por la cual Sion activaría su habilidad caída de la Estrella Negra,
logrando así en un instante el despedazar por completo a cada uno de estos ante la mirada incrédula de su guardia, mientras que por otra parte se veía al prota ahora rodeado de cadáveres. El pensar que aquella sensación de volver a vivir se le hacía interesante, procediendo así en aquel instante a mencionarse como aquel mundo era conocido como la crónica del héroe de Frosimar, en la cual tanto la debilidad como aquellos con un cuerpo débil eran constantemente impotentes a cualquier situación en el reino de Agnés, siendo debido a lo ya mencionado que el príncipe Saion había sido encarcelado al perder la batalla por el trono, siendo debido a todo esto y a su misma debilidad que éste debió haber muerto en la anterior emboscada, terminando así por recordar el cómo la anterior noche él mismo se había encargado de los asesinos gracias a su habilidad de caída de la estrella negra, recalcando el que si no hubiera tenido tal ventaja a su favor es posible que hubiera muerto allí igual que en la novela. Por lo que tras reflexionar sobre lo ya antes vivido se diría el que aquello no era ningún sueño, sabiendo a su vez que si en realidad estaba en la novela anteriormente leída entonces no le quedaba mucho tiempo, recalcando el hecho de que dentro de 3 años el mundo caería a manos de los demonios tras la derrota del héroe, por lo que éste tendría que impedir aquello a toda costa mientras descubría el cómo volver a su cuerpo original, reiterando de esta forma el tener que unir las fuerzas del imperio en tan solo un año, misión la cual se le era un poco difícil en aquel instante puesto que un cuerpo tan débil como aquel hacía que sus habilidades no fueran perfectas como antes, sin mencionar el que claramente ser más fuerte para un personaje secundario como él era completamente imposible, siendo debido a estas últimas palabras que el prota lograría experimentar una sensación que había perdido hace mucho tiempo, procediendo a su vez en decirse el finalmente tener nuevas cosas que hacer, optando así en aquel momento en salir y en que descubrir a la mente secreta tras su anterior intento de asesinato, puesto que aun si había sido abandonado por su familia seguía siendo un príncipe, por lo que al estos ya saber su posición en la realeza entonces debían de estar dispuestos a morir, incluyendo a esto mismo a muchos de sus guardias por haber aportado indirectamente a su intento de asesinato. Terminando así por salir de sus pensamientos al notar cómo un guardia le impedía el paso, teniendo que argumentar el que al ser muy de noche no era adecuado para que saliera, preguntando ante estos a Ion si es que acaso allí dentro era más seguro para él, obteniendo como respuesta el que estos tan solo estaban siguiendo órdenes, logrando esto último colmar finalmente la paciencia del prota ya que no les había ordenado nada, por lo que sin perder más tiempo con palabras optaría en ejecutar a aquel guardia frente a su compañero y su guardia de confianza, recalcando el que aun si eran sus guardias tenían el descaro de imponer la ley de otros ante él. A lo que tras ya haberse abierto paso procedería en abrir las puertas mientras veía el cielo y más específicamente a una luna roja, la cual le daba por hecho el estar en el mundo de aquella novela, terminando por ser interrumpido en aquel instante por los demás guardias del castillo, quien según su juicio no eran más que cómplices del intento de asesinato del otro día, no teniendo ahora problema alguno para seleccionar sus víctimas ya que la única excepción era aquel anciano y los demás eran enemigos, en donde estos últimos con claro descaro le preguntarían sobre la razón por la que había matado a un guardia, respondiendo sin problema alguno el haberlo ejecutado por traición a la sangre real, dejando tal comportamiento perplejo a los guardias presentes, por lo que Sion aprovecharía para dejarle en claro a estos el que tampoco estaban cumpliendo su rol al ignorar el intento de asesinato hacia su amo, razón por la cual esperaba el que no tuvieran queja alguna si los ejecutaba en aquel instante, a lo que tras uno de los guardias ver que ya todo había sido descubierto optaría por rebelarse junto a los demás guardias ante Sion, quien tan solo veía todo aquello como un intento divertido de oponer resistencia, no perdiendo más tiempo aquel guardia al abalanzarse rápidamente al ataque, justificando el prota con que tal intento tan solo agregaba un crimen más a la lista, callando de inmediatamente al prota aquel sujeto de un rápido corte, del cual a los pocos segundos se vería como claro ganador al prota al haber acabado con la vida de tal sujeto en un instante, generando el pavor en los demás guardias quienes habían presenciado la muerte de su líder, mientras que a un costado de estos aquel anciano se preguntaba si en realidad aquel chico era su joven maestro, mencionando el ya nombrado el tan solo haberles dado un ejemplo de lo que ocurriría si estos seguían incumpliendo con su deber y lo traicionaban, pareciendo ante la vista de estos el prota una persona completamente diferente al chico débil del cual se podían burlar antes, puesto que ahora ante sus ojos había mostrado el carisma de un conquistador, no teniendo de otra estos más que inclinarse ante Sion y seguir su voluntad aquella noche,
a lo que tras llegar el siguiente día en el que se vería al prota mejorar y aumentar su control sobre el descenso de la estrella negra, siendo este en aquel instante interrumpido por aquel anciano, quien le informaba de una visita inesperada, terminando por dar nombre a esta última como la princesa Priscila, a la cual el prota tras recordar se referiría a esta como la princesa de la desgracia en un futuro cercano. No creyendo en aquel instante como tal mujer en la novela en realidad también era su prometida, en donde la ya mencionada al querer dejarse de rodeos frente al prota le comunicaría la razón de su imprevista vista al señalarle el querer que ambos rompieran su compromiso, siendo tales palabras claramente tomadas con calma porción, mientras que aquella chica parecía ya haberse preparado para la clara negativa del prota, no siendo este el caso en aquella situación al estar oír confundida como él. Prota aceptaba su petición, mientras procedía en marcharse del lugar al haber terminado sus asuntos con esta allí. A lo que tras marcharse se vería a esta aún confundida ya que no pensaba que lo aceptará tan fácilmente, terminando así por volver con el prota el cual sería en aquel instante interceptado por uno de los guardias de Priscila quien le pedía de forma intimidante el volver y disculparse con esta, ya que después de todo esta no era alguien a quien pudiera tratar así, donde tras volver con la ya nombrada se vería a esta aún no procesar el que la persona que le había rogado por ser su prometida, aceptara tan fácilmente el anular su compromiso, por lo que ésta en un intento de no ser ella la abandonada trataría de ir tras él, logrando gracias a esto el presenciar como el prota había derribado uno de sus guardias, no creyendo él cómo había logrado esto tan fácilmente, a lo que en eso el segundo guardia al ver que sería el siguiente optaría por bloquear el golpe del prota con clara dificultad, mostrándose como aquel escudo aún así no sería suficiente puesto que había sido mandado a volar, restándole tan solo el ver cómo éste se acercaba a él poco a poco para finalizar el trabajo, agregando en aquel momento el que más le valía a estos el no volverse a meterse en su camino, no haciéndose de esperar un rostro de terror y asombro por parte de Priscila, quien saldría de sus pensamientos al oír como el prota le ordenaba llevárselos ya que había decidido perdonarles la vida. A lo cual ésta con un poco de duda optaría por detener al prota en aquel momento, pensando para sí mismo el que tal chica era realmente molesta, terminando por oír como ésta tan solo le pedía el dejarla quedar unos días más allí, argumentando a su favor el que los trámites de anulación necesitaban de ambas partes, trayendo esto última a la mente del prota el que tal vez la presencia de ésta podría beneficiarle en el futuro al ser la princesa de la desgracia, siendo gracias a tal motivo que éste optaría por dejarla hacer lo que quisiese, aceptando tales palabras Priscila al instante, prosiguiendo así por transcurrir 3 días en los que se vería a Priscila algo enojada por no haber tenido contacto alguno con el prota, cambiando a su vez de tema al aún no poder olvidar el misterioso poder que había presenciado en el prota, puesto que era algo que jamás había visto antes, optando así en aquel momento en descubrir el misterio detrás de aquella fuerza, cambiando de esta forma de escena donde se nos mostraría a esta llegar finalmente junto a la prota al cual llamaría su atención, para acto seguido reclamarle la razón por la que le había permitido estar allí si la mantenía evitando, teniendo ante esto el prota que poner un alto para aclararle el controlar sus palabras ante él, no logrando entender tales palabras esta última, por lo cual el prota le recalcaría el tan solo haberle dado libre albedrío para tomar la decisión de quedarse, por lo que éste no tenía obligación alguna de visitarla. Siendo estas palabras algo que Priscila aceptaría sin chistar siquiera una palabra a su vez que se marchaba ante la mirada del prota, quien tras cambiar de tema le diría a sus guardias el duplicar la seguridad del castillo aquella noche, donde tras llegar la ya mencionada se nos mostraría a 2 sujetos escabullirse ágilmente en la enorme mansión, siendo esto último claramente notado al instante por el prota que tras volver con aquellos sujetos se vería a uno de estos el juzgar que la información de la seguridad de la mansión fuera falsa, ya que la guardia allí era tan estricta que no dejaba ningún punto ciego, terminando así en aquel momento por caer muerto ante la mirada de estos uno de sus compañeros, mientras el líder de aquel escuadrón se preguntaba de dónde estaban siendo atacados, obteniendo tan solo como respuesta los gritos de ayuda de sus demás camaradas a sus espaldas, provocando esto el que tal sujeto estuviera aún más confundido que antes, confusión la cual no mejoraría al ver como el único en el lugar era el príncipe Sion, puesto que al ser el único allí no cabía la menor duda de que éste era el responsable de la masacre allí, optando de aquella forma en mejor huir del lugar y informar sobre el poder oculto de éste, no logrando decir más al verse como su garganta había sido cortada en una fracción de tiempo realmente corta, mientras que por otra parte se escuchaba al prota mencionar el que tal sujeto al igual que sus compañeros no eran a quien estaba esperando,
por lo que tras ya haberse encargado de la mayoría de los intrusos se diría el que pronto todo aquello acabaría, saliendo de sus pensamientos al notar un fuerte estallido de mana, la cual de forma inesperada le traería a su mente el que se había olvidado de Priscila, a lo que tras cambiar de escena se nos mostraría a la ya nombrada exigir los nombres de sus atacantes. Así como también les reprochaba el hecho de haber atacado al Palacio Imperial, prosiguiendo así está en invocar frente suyo un enorme círculo mágico con el cual lograría efectuar una fuerte corriente de viento, pareciéndole esto último algo molesto a uno de los asesinos ya que no estaban informados de aquello, por lo que en un intento de deshacerse de ésta se lanzaría al ataque junto a su daga con la cual lograría de forma sencilla el deshacerse de aquel círculo mágico, dejando así a Priscila completamente sorprendida como también indefensa ante una situación en la que su vida estaba en juego, saliendo está al instante de sus pensamientos al oír cómo aquel sujeto sentenciaba su muerte ante sus ojos, transcurriendo en aquel instante unos breves segundos en los que se nos mostraba cómo el ataque de aquel sujeto no había logrado dar en su objetivo, siendo esto mismo algo para lo cual el asesino no tenía ninguna explicación. Para acto seguido verse como éste en medio de su confusión era atravesado por un fuerte ataque, dejándolo anonadado el hecho de haber visto frente suyo al prota sin expresión alguna por su muerte, siendo todo lo ya mencionado visto con terror por el último asesino aún con vida quien se decía el que la misión había fallado rotundamente, para una vez y dicho esto notar como el prota se había percatado de su presencia, razón por la cual ante la mirada atenta del prota había optado por escapar al romper una ventana, no permitiéndose un tal acto ante sus ojos a su vez que ante la mirada de una asombrada Priscila hacía uso de una de sus habilidades de rastro de alma para de esta forma encontrar la base de estos, agregando el que una vez si supiera la ubicación de estos los visitaría muy pronto, terminando así por cambiar de escena en la que ahora el prota se estaría meritando el hecho de haber obtenido la primera estrella en su habilidad de la caída de la estrella, lo cual a pesar de ser muy bueno también tenía graves consecuencias en la carga que ponía en su cuerpo, siendo esto una razón más para fortalecer este mismo, prosiguiendo así en aquel momento por anunciarse la llegada del protagonista frente a la que era conocida por él y por todos como Adolan Agnes. Mencionando a su vez un poco aparte del como está en la novela era el segundo personaje más cercano a ser un héroe, sin mencionar el que está de igual forma había hecho grandes aportes en la batalla contra el rey demonio. A lo que tras volver al presente se vería a esta preguntar al prota por su estado, generando esto que el prota con algo de precaución preguntara por el significado de estas palabras, siendo tal comportamiento claramente notado por esta quien tras dejarse de rodeos la daría a saber el ya conocer sobre su intento de asesinato, respondiendo a esto Sion con el encontrarse bien, no pareciendo lo mismo para Evelyn ya que estaba segura de que el prota lo había pasado realmente mal. Por lo que al dejar esto un poco de lado le daría a saber al prota estar feliz de que nada malo pasase, agregando el buscar a los culpables de estos y castigarlos por tal crimen, interrumpiendo al instante el prota a esta el mencionar que aquello no sería necesario, argumentando a su favor el que estaría bien por su cuenta a partir de aquel instante, cambiando a su vez de tema al preguntar a esta por el motivo de su visita, razón por la cual Evelyn le daría a saber el tan solo estar preocupada por su hermano menor, sin mencionar el que al este pronto llegar a la edad de un adulto tendría que participar en la ceremonia de sucesión, provocando esto último que hubiera un silencio algo incómodo del cual Evelyn se desharía al pedirle al prota renunciar a la sucesión, preguntando ahora si el prota de forma sería la razón de tal petición, enojando un poco tal pregunta a esta puesto que las razones eran muy obvias. Juzgando a su vez en aquel instante al prota por ser bastante insensato como también inconsciente, terminando así por darle a conocer el que éste no lograría pasar la ceremonia de sucesión, agregando en aquel instante el que éste carecía de la fuerza necesaria para tan siquiera la primer prueba, por lo que si ocurría un milagro y lograba pasar la ceremonia entonces no lograría sobrevivir a lo que vendría después, calculando así de aquella forma el que probablemente duraría una semana como mucho, reduciendo esa cantidad de tiempo a un día al ser un poco más realista, siendo todas estas las razones por las que le había pedido el renunciar, procediendo en explicarse cómo la fuerza de los Agnes dependía de un rasgo único llamado mar de estrella celestial, con el cual dependiendo del potencial y esfuerzo que pusieran en él podrían incluso conquistar el mundo, en donde tras volver al presente se vería al prota finalmente abrir la boca para preguntar a su hermana de forma calmada por quién le había dicho a esta que éste carecía de poder, transcurriendo de aquella forma unos pocos minutos en los que se vería a Evelyn irse junto a sus soldados, justificándole a uno de sus subordinados el hecho de haber sido rechazada por Sion,
pensando por otra parte el no poder creer cómo Sion había cambiado tanto, preguntándose a su vez si es que acaso éste había estado ocultando todo ese tiempo tal poder, recalcando así en aquel instante el que sin lugar a duda la habilidad que Sion le había mostrado era muy diferente a la de su familia, siendo debido a esta última que le ordenaría a sus soldados el reforzar los alrededores sin que Sion se diera cuenta, a lo que tras una vez y está haberse marchado se oiría como una persona le señalaba el claro amor que Evelyn le tenía a este al haberle dado tal regalo, dándose a conocer el que tal corazón contenía el poder y estamina de un ogro de 1000 años. Mostrándose como ante tal presente el prota se encontraba algo sorprendido ya que no lo esperaba, recordando por otra parte la habilidad de su hermana conocida como el mar celestial, puesto que ésta parecía ser una versión inferior de su habilidad la caída de la estrella negra, siendo esto último algo que no lo tenía realmente preocupado al poseer la habilidad mejorada, optando mejor por dejar esto último un poco de lado al decirse a sí mismo el que muy probablemente la amabilidad de Evelyn le sería útil en el futuro, siendo en aquel mismo instante informado de la vista de la princesa Priscila, en donde tras entrar preguntaría el motivo de su llamada ya que anteriormente era tratada con clara indiferencia. Respondiendo a esto Sion con clara simpleza al recalcar que lo tomara como parte del pago por su estadía, confundiendo dichas palabras a quien en aquel instante vería como el prota le preguntaba si acaso podría dibujar el contenido de aquella hoja por él, no entendiendo al instante Priscila las intenciones de lo cual cambiaría al darle un breve vistazo a aquella hoja en la que vería un círculo mágico bastante avanzado, teniendo ante esto el prota que aclararle el haberlo dibujado por sí mismo, no creyendo en tales palabras del todo ya que la fórmula y estructura era desconocida incluso para ella. A lo que tras dejarse de rodeos le aclararía a Sion el poder terminar tal círculo en 3 días, pensando por otro lado el que cada vez el prota estaba superando sus expectativas con algo nuevo, siendo ahora aquel círculo de detección mágica algo para lo que no tenía palabras, terminando así por salir de sus pensamientos al preguntar la razón por la que hacía tal petición, respondiendo al instante con una leve sonrisa el que era para cazar, transcurriendo de aquella forma un lapso de 3 días en el que se vería al prota y Priscila frente a todos los sirvientes de la mansión, argumentando uno de estos con el ya no poder entender las acciones del prota desde su cambio, pensamiento el cual sería apoyado por una sirvienta quien ahora pensaba en Sion como alguien aterrador, a lo que tras volver con el ya nombrado se vería a darle la orden a Priscila de comenzar, acatando esto último la ya nombrada al instante al activar rápidamente ante todos aquel círculo mágico, mencionando la sirvienta de hace un instante el que tal luz le generaba mala vibra, pareciendo ser un caso de molestia aún mayor en el mayordomo a su lado, mientras se mostraba como Priscila había comenzado a derramar un poco de su sangre a aquel círculo mágico, siendo esta última acción lo que provocaría una fuerte reacción en el anterior mayordomo, quien repentinamente comenzaría a mutar de forma desmesurada, para al cabo de unos segundos verse como finalmente había completado su transformación. Pensando ante esto el prota que su círculo de detección del enemigo era sumamente efectiva con los demonios, siendo esta misma criatura algo que tendría completamente aterrada a Priscila, pidiéndole en aquel instante el prota a que se calmase ante un enemigo así, dándose a saber en aquel momento como la bestia ya vista serían quienes en el futuro ayudaría al rey demonio en su victoria, siendo para el prota una sorpresa el que en su castillo hubiera uno de estos infiltrado, mostrándose a su vez como en aquel momento tal criatura arremetía al instante contra Priscila, no entendiendo en aquel momento del por qué se había convertido en su principal objetivo. A lo que los guardias de al ver tal acción no dudarían en protegerla rápidamente, argumentando por otra parte el prota con que la sangre de Priscila era conocida por los demonios como un elixir celestial, siendo debido a esta misma razón que Priscila había sido secuestrada por los demonios como un suministro de sangre el cual no tenía permitido morir, razón por la cual había sido conocida ante todos como la princesa de la desgracia, a lo que tras volver al presente se vería a los soldados de Priscila ser asesinados rápidamente, siendo tal resultado claramente esperado por Sion ya que los humanos normales no debían tener oportunidad alguna, mostrándose así en aquel instante como ahora el prota se había interpuesto entre Priscila y el demonio, tratando esta última el salvar al prota al verlo en extremo peligro, no habiendo tiempo para esto al verse como aquella bestia ya había comenzado con el ataque, no teniendo de otra el prota más que responder a esto al tomarlo con clara agilidad del cuello, diciéndose a sí mismo el ya saber que tenía 2 corazones por lo cual no iba a morir tan fácil.
logrando tal demonio en un descuido del prota zafarse de su agarre mientras tomaba algo de aire y le preguntaba al prota por aquel círculo mágico, agregando el también querer saber sobre el poder con el que Sion lo había herido. Para una vez y dicho esto acabar por preguntar la verdadera identidad del prota, no entrando en detalle a este último al responder ser su enemigo, causando esto por ende la burla de aquella bestia quien sin pensarlo volvería a dar inicio con el ataque, no perdiendo la calma el prota ante esto mientras que con un simple movimiento bloqueaba el primer golpe, no logrando entender la bestia lo que estaba pasando, mostrándose así como el prota en aquel instante también había logrado paralizar el cuerpo de aquel demonio, a su vez que tras ubicar su segundo corazón lo destrozaba, recalcándose para sí mismo el que si su poder no hubiera llegado al primer nivel aquello podría haber sido peligroso. Además de que al eliminar el núcleo del demonio entonces no podría enviar información a los de su especie, terminando en aquel momento por llegar unos guardias quienes buscaban al prota por la situación actual, sabiendo el prota a primer vista que estos eran gente de su hermana Evelyn, razón aún mayor por la cual no les daría ninguna explicación, desconcertando tal respuesta un poco a aquel sujeto, quien escuchaba como el prota recalcaba el solo haberse encargado de un enemigo, señalando en su mente el no poder revelar la existencia de los demonios para que no se ocultasen, logrando así el acabar por su cuenta con todos. A lo que tras cambiado de escena se nos mostraría a uno de los hermanos del prota estar detallando muy detenidamente la mansión del ya nombrado, siendo interrumpido en aquel momento por uno de sus lacayos quien le informaba de nuevos sucesos en la mansión de Sion, preguntando a aquel tipo si acaso ya había una razón por la cual su intento de asesinato había fallado, negándose así tal sujeto al instante al recalcar que en realidad se trataba de una presencia maligna, no entendiendo muy bien el amo de a que se estaba refiriendo, razón por la cual le daría a conocer el que Señe no estaba informado lo suficiente debido a que sus contactos en la mansión habían caído, dando así como orden tal tipo el que simplemente enviaran más espías, dándole a conocer su lacayo como último dato el que el temperamento de Sion había cambiado recientemente, pareciéndole esto un dato algo innovador a aquel tipo, a lo cual su subordinado le haría saber el que se había vuelto realmente brutal, además de también usar un poder que era desconocido para cualquiera, siendo esto algo que le haría creer al hermano de el que finalmente se había vuelto loco, no dándole más importancia al asunto ya que después de todo ante sus ojos y los de su familia Sion no era más que una desgracia y un debilucho. A lo que tras cambiar de tema su lacayo le haría saber con que el prota parecía querer participar en la ceremonia de sucesión, motivo por el cual a aquel tipo se le ocurriría el poner las cosas interesantes cuando el día de la ceremonia llegase, terminando así por llegar la noche en la que se vería al prota pensar de igual forma en la ceremonia de sucesión, cambiando de tema al fijarse el estar yendo por el camino correcto, pensando por otra parte el aprovechar que las sospechas encima suyo se habían disipado, terminando así en aquel momento por llegar a su destino final el cual trataba de una taberna nocturna bastante popular en aquella ciudad, no siéndolo ya dicho lo que estaba buscando ya que pocos sabían la verdadera identidad de tal sitio, el cual trataba de una famosa organización llamada Ojo de la Luna, a lo que tras volver a la actualidad se vería a ser atendido por el camarero del lugar, no perdiendo el tiempo en aquel momento al pedirle una orden específica, entendiendo al instante el camarero las verdaderas intenciones del prota allí, razón por la cual a los pocos segundos se vería a estos bajar por unas escaleras que iban a través de un oscuro subterráneo, llegando así finalmente al lugar en el cual sería recibido con algo de sorpresa por una mujer que hacía parte de aquella organización, razón por la cual el prota iría directo al grano al pedirle a un favor, aceptando tal petición aquella mujer con la única condición de que dejara al descubierto su identidad. Negándose ante esto el prota ya que le parecía extraño que una organización que se dedicaba a vender información necesitará la identidad de su empleador. Replicando ante esto aquella mujer al informar al prota que las cosas habían cambiado al haberse vuelto una de las sucursales de la organización Ojo de Luna, sin mencionar el que estos aún no habían hecho sus servicios públicos, razón por la cual tal lugar tan solo debía ser completamente desconocido para forasteros como el prota, ordenando así en aquel momento el rodearlo y capturarlo rápidamente, siendo tal orden acatada al instante por los miembros allí, notando con sorpresa uno de estos y junto a los demás como sus armas no habían alcanzado al prota, mostrándose como el ya nombrado parecía haberle molestado tal comportamiento hacia él, procediendo así en aquel instante en deshacerse de los sujetos a su alrededor. Acción la cual dejaría perpleja a aquella chica al pensar que los guardias que la organización Ojo de la Luna habían asignado para protegerla habían sido derrotados tan fácil,
no importándole esto al prota, quien tras tomar la palabra le aclararía a esta el ahora si esperar su cooperación con su encargo, notando así está con sorpresa el cómo el prota había optado por perdonarla, motivo por el cual aceptaría rápidamente el encargo de este al preguntar de qué se trataba, procediendo así el prota brevemente a explicar su petición a esta, quien ahora sí estaba enterada sobre el interés de Sion por información del Bosque Negro como también de una identificación falsa, terminando ante esto el prota en marcharse del lugar mientras aquella chica le daba a conocer al anterior tipo, el haber aceptado la petición del prota al haber podido notar ligeramente la tonalidad de su cabello, lo cual solo le daba a pensar una cosa y era que éste hacía parte de la familia Agnes. Por lo que si éste había acudido a ellos es porque por fin éste se había puesto en movimiento, preguntando ante esto aquel tipo si acaso debía de asignar un agente de primer nivel al prota, aceptando tal sugerencia esta mientras le recalcaba el querer saber toda la información del protagonista, así como también las intenciones que éste tenía con el Bosque Negro, para una vez y tal tipo haber aceptado estas órdenes y marcharse, dejándose ver cómo aquella chica aún estaba pensando en la verdad. Identidad del prota y el poder que había mostrado lo posicionaría como el siguiente emperador de su familia, terminando así por cambiar de escena donde se mostraría a una enojada Priscila por el hecho de no entender sus anteriores actos, sin mencionar el no haber notado antes que aquel círculo en realidad era para rastrear magia oscura, a lo que tras cambiar de tema se daría el que tal vez la familia real tendría dudas sobre aquel incidente. Para una vez y haber dicho esto volver a su rabieta al señalar con enojo que el prota tan solo la había usado, terminando así está por llegar frente a la habitación del prota en la que sería rápidamente detenida por el guardia de este, acción la cual no ayudaría con su temperamento por lo cual aquel anciano señalaría el estar siguiendo órdenes directas de Sion, pareciéndole todo aquel palabrerío una rotunda estupidez a esta ya que no había manera de que éste se hubiera visto afectado por la última batalla, teniendo ésta que ser silenciada al instante por aquel guardia al darle a conocer el que el prota había decretado silencio absoluto sobre el tema. Negándose así está rápidamente a seguir órdenes del prota al no pertenecer a aquel reino, para una vez y haber dicho esto está recordar el poder y presión que había sentido anteriormente del prota, saliendo así está al instante de sus pensamientos al oír como tal guardia señalaba el tener que darle un mensaje del prota a esta, generando esto último la clara curiosidad de Priscila al preguntar del que trataba, obteniendo como respuesta el que éste tan solo esperaba que ella volviera a su hogar. Si no tenía nada pendiente allí, a lo que tras cambiar de escena y volver con el ya nombrado se diría el que aquel mundo sin lugar a duda estaba situado en el futuro, por lo que tras volver a su mundo original aplicaría cosas tan útiles como aquel tren de mana, a lo que tras dejar esto un poco de lado se diría el estar al tanto sobre los sujetos de la organización de Ojo de Luna que lo había seguido, no pareciéndole esto muy extraño ya que después de todo era un resultado obvio tras mostrar su color de cabello, señalando el tener que tolerar esto por un poco más ya que tal organización había sido la encargada de apoyar constantemente al héroe en su batalla contra los demonios, terminando así en aquel momento por anunciarle la próxima parada de aquel tren, a lo cual el prota tras levantarse se diría el necesitar aliados que sirvieran como sus brazos y piernas, razón por la cual aprovecharía su visión del futuro en aquella novela para hacerse con los mejores súbditos, enfatizando el obtener a su primer subordinado en los exteriores de la ciudad ruin, a lo que tras este salir del tren procedería en ver cómo había llegado al lugar justo a tiempo, puesto que en aquel instante estaban celebrando el que era conocido como el Festival de la Purificación, en el cual la gente de alguna forma creía en el perdón de sus pecados y la protección de seres ficticios, sin saber que estos en un futuro cercano y en el mismo día encontrarían la perdición, siendo el Bosque Negro el encargado de cumplir tal tragedia, agregando a esto el prota con que tal lugar tan solo era conocido por el lord de la ciudad ruin y su familia, recalcándose a sí mismo en aquel instante el que para entrar a tal bosque era necesario el permiso del ya nombrado. Cambiando a su vez rápidamente de tema al mencionar en voz alta a un sujeto salir en aquel mismo instante, terminando así este con su magia por dejar al descubierto el camuflaje un chico, estando este claramente sorprendido por haber sido descubierto tan fácilmente. No importándole esto a Sion quien le pediría a este el informar al Ojo de la Luna sobre un reclutamiento de mercenarios a manos de tipos con tatuajes de bestias de 6 cabezas, procediendo así este en marcharse en aquel mismo instante mientras señalaba el esperar que manejaran la situación por completo, dejando de esta forma completamente desentendido a aquel chico, quien antes de que el prota desapareciera le preguntaría por cómo obtuvo tal información.
A lo cual sin previo aviso cambiaríamos de escena, en la que ahora se nos muestra a una mujer aclarar el que ahora era el momento para acabar con los malditos purificadores, replicando ante esto un sujeto con el hecho de que tan solo sus ancestros habían logrado sellar el mal, terminando este por ser interrumpido por aquella mujer quien lo llamaba padre, a su vez que le daba a conocer el aún así querer proteger a toda costa a los suyos, por lo que al ver que su padre no entendía tal punto, optaría por marcharse del lugar dejando a este completamente solo en aquella habitación. A lo que tras volver con esta se le vería maldecir a los miembros de su familia quienes tan solo ostentaban el título de héroe, ya que ante los ojos de esta tan solo seguían siendo controlados por el verdadero mal, en donde tras situarnos en un gran estadio se verían a dos personas detectar la presencia de la anterior mujer, preguntando uno de estos con imprudencia a la ya nombrada Ordrendel por qué la cara larga, aprovechando el otro tipo para argumentar que seguramente había sido regañada, teniendo así que ser silenciado rápidamente por un nuevo individuo quien le pedía cuidar sus palabras, siendo esto último algo que le molestaría al ya conocida como Ragno y por lo cual Ren tendría que entrometerse para que no discutieran más, preguntando por otra parte del cómo estaba yendo el reclutamiento, dándole así estos a saber el que eran abundantes en número pero carecían de calidad, por lo cual lo más eficaz sería que se encargará a ellos por su propia cuenta, no pareciéndole esta idea muy convincente a la líder de estos y por lo cual pediría la opinión del ya nombrado Hart, dando así a saber con que tan pocos sujetos allí valían la pena, siendo en aquel mismo instante el prota notado por como un candidato prometedor, terminando así por transcurrir unos cuantos minutos en donde los candidatos estarían expectantes a lo que harían aquellos tipos. Pareciendo ser el mismo caso de Sion quien estaría al tanto sobre la situación actual, no pudiendo evitar el ver a aquella mujer puesto que sabía que en el futuro se volvería uno de los aliados más fuertes del héroe, así como también era reconocida ante todos como uno de los humanos más fuertes, a lo que tras ser nombrado saldría de sus pensamientos al dirigirse calmadamente a la arena de combate, a lo cual su rival preguntaría de forma burlona si acaso él sería su rival, siendo estas palabras ignoradas por Sion al ya saber que lo único que tendría que demostrar es algo de talento, no perdiendo tiempo alguno aquel sujeto al apuntar su arma contra el prota y provocarlo. No cayendo Sion ante el juego de lo cual generaría el que tal tipo se enojara aún más y atacase apresuradamente al prota junto a su lanza, no pareciendo ante todos que el prota quisiese evadir el golpe, mostrándose así como tan solo estaba analizando la situación así como también los puntos de fuerza de su rival, pensando para sí mismo el hecho de que si llegaba a romper uno de estos entonces el ataque por consecuente fallaría, fichando así en aquel momento el lugar que provocaría la ruptura, para una vez y hecho esto verse como caía frente suyo perdiendo por completo su punto de equilibrio, optando así Sion en finalizar la batalla con un sencillo pero fuerte golpe en el rostro el cual lo mandaría a volar mientras quedaba desmayado en el acto, provocando esto mismo la clara sorpresa entre los demás participantes quienes no entendían lo que había pasado, no prestando atención a el prota ya que sabía de algo que estaba a punto de pasar, siendo por otro lado recomendado ante Dran por Hart quien argumentaba la clara destreza que había mostrado con tan pocos movimientos, agregando el que tal demostración tan solo podía ser hecha por alguien mucho más fuerte que su rival, siendo esta opinión de igual forma aceptada por Dran con algo de interés. Lo cual al ser notado por Ragnon no generaría más que críticas a el prota por su aparente débil cuerpo, aportando a esto mismo el tipo con gafas al juzgar que el prota parecía haber nacido con un cuerpo bastante débil, motivo por el cual según su criterio para el prota no había cupo dentro del campo de batalla, terminando así todas estas críticas por convencer a Ren la cual se lamentaría por no haber visto tan siquiera un buen luchador, a lo que tras levantar su rostro y desviar su mirada, se fijaría en un anciano quien recién llegaba al lugar y del cual lograría fijarse en un tatuaje de cabezas de dragón, preguntando así de forma enojada del por qué una basura del culto de purificación estaba allí, explicándose así brevemente del cómo tal organización estaba llena de personas que adoraban el mal, siendo esta misma una religión que se había estado propagando rápidamente en varios países, por lo que al ver uno de ellos allí aún con sus precauciones se le hacía bastante extraño, terminando así por oírse como en medio del estado tal anciano gritaba la llegada de la bestia de 6 cabezas, para seguido de esto tirar a un lado sus prendas mientras le decía a los presentes el que su deber era abrir paso y a su vez el purgar a los ignorantes que había rechazado su religión, procediendo así en verse como tal tipo comenzaba a hincharse sin explicación alguna, para una vez y ver a todos con una expresión psicópata verse como en cuestión de segundos había sido destrozado por la lanza de Ren,
Lo cual aliviaría un poco a la ya nombrada, quien tras desviar su mirada notaría como aún quedaba uno de estos. Sabiendo así que el que había matado no era más que una distracción, mientras que el verdadero se posicionaba en la ubicación perfecta, ordenando ante esto Dran el detenerlo a toda costa, no siendo esto posible al notarse como en cuestión de segundos había explotado generando una fuerte oleada de viento, percatándose en aquel momento Dran con sorpresa como la destrucción del anterior ataque había sido completamente absorbida por una magia de oscuridad, siendo esto mismo notado por los demás presentes allí, quienes tras pensar que ésta se había encargado la halagarían, teniendo así ésta que dejarles en claro el no haberlo hecho ella sino otra persona. Terminando por mostrasenos como minutos antes en el pasado el prota había estado completamente expectante a la situación, siendo gracias a él que la situación no había pasado a peores debido a su intromisión, la cual había sido levemente detectada por Dran. Transcurriendo tras esto unos breves instantes en los que ahora el prota se estaría diciendo el haberle sido útil recordar toda la información leída en aquella novela, pensando por otro lado el que aún así tendría que hacer más y quería llamar la atención de Dran, enfatizando el que a pesar de todo las cosas lo habían beneficiado de algún modo a la hora verse a este en el equipo de subyugación de Dran. Notando así el prota como a su alrededor ya hacían sujetos que estaban nominados desde el inicio, siendo los únicos nuevos integrantes él y una chica elfo a su lado, terminando este por salir de sus pensamientos al oír como Dran señalaba el compartir la estrategia, procediendo de tal forma en señalar el estar a punto de dirigirse hacia el bosque negro, agregando el que una vez y dentro podrían llegar a nunca salir al igual que los demás, pareciéndole lo ya dicho a aquella elfa algo redundante, al pedirle a Dran ir directo al grano, acatando la ya nombrado tales palabras al señalar que enfrentarían a la maldad encarnada. No entendiendo tales palabras aquella chica, por lo que Dran le explicaría el hecho de que el héroe de su familia no había logrado eliminar el mal por completo, sino que en su lugar lo había sellado por su enorme poder, interrumpiendo en aquel momento el prota al señalar el festival de la purificación, terminando Dran por aceptar estas palabras con enojo mientras les daba a saber el que en este cada año enviaban al bosque reclusos como sacrificio para preservar el sello, a lo que tras esto ser escuchado por Ragno agregaría el preferir ver morir a aquellos reclusos a tener que luchar por ellos, teniendo así Dran que darles a conocer el que siempre habían enviado 5 personas por mes. Por lo cual si algún día los reclusos no eran suficientes entonces los siguientes en ser sacrificados serían las personas normales, siendo todo esto algo que le parecía absurdo y por lo cual no lo permitiría en su presencia, pareciendo todas aquellas palabras algo bastante digno según Ragno quien la apoyaría, agregando así Dran el que a pesar de no saber a qué se enfrentaban aún así sabía que su poder había disminuido, procediendo en aquel instante una mujer el estar de acuerdo con todo lo ya dicho a excepción de una cosa, terminando está por reprochar la presencia del prota allí, siendo tal pregunta rápidamente apoyada por Ragno quien tenía un poco de hostilidad hacia el prota, procediendo en contarse del como la mayoría de los presentes allí hacían parte de las 7 élites del norte, motivo por el cual ante el prota parecían tener todo el derecho de juzgarlo, y siendo debido a esto que Dran tendría que cubrir su presencia allí al mencionar haber sentido una corazonada en él, pareciendo lo ya dicho por esta a Ragno una completa estupidez, mientras que por otra parte el prota tan solo se decía el saber que tal mujer había visto sus habilidades, y el que no lo hubiera expuesto era síntomas de su desconfianza a todos allí, justificando a su favor el que tal desconfianza se debía al anterior atentado por lo cual le había dado a pensar el que había un traidor. Llegando inclusive el prota a saber de quién se trataba aunque por el momento no lo diría ya que necesitaba que Dran creciera en esta prueba, optando en aquel momento la ya nombrada por poner fin al tema al pedir no hablarse más de ello mientras seguía narrando su estrategia, a lo que tras una vez y llegada la noche se vería al prota estar meditando en medio del pueblo mientras se decía él aún no poder controlar su poder del todo, pareciéndole esto un claro problema ya que después de todo, tendría que enfrentar rivales fuertes en el futuro, terminando este en aquel momento por oír como alguien halagaba el poder visto en él. Por lo que el prota al ver de quién se trataba giraría su cabeza logrando así percatarse de una hermosa chica de pelo blanco la cual miraría fijamente, preguntando esta en aquel instante por el cómo había hecho aquello, no prestando el prota atención como tal a esta pregunta al interrogar a esta si ya era libre, generando esta última pregunta las dudas de aquella mujer al pensar que el prota tal vez sabía su identidad, optando el mejor dejar esto último de lado al acercarse rápidamente hacia este mientras le pedía el no ir al bosque negro, a lo cual el prota dirigiría su mirada ante esta para tan solo oír como ésta le señalaba el que moriría si llegaba a hacerlo.
Para una vez y dicho esto terminar por desaparecer frente a la serena mirada de éste, mostrándose así como ante esto el prota tan solo se diría el haber visto algo interesante, preguntándose si acaso la presencia de aquella mujer se debía a su estadía en aquel mundo, optando mejor en restar importancia a lo ya dicho mientras procedía en alejarse del lugar y unos pasos después pedirle al mismo chico de antes el salir, preguntando a éste al instante si acaso tenía su pedido con él, procediendo de tal manera el prota en recibir una piedra de almacenamiento de hechizos, generando la curiosidad de aquel chico el que preguntase en qué usaría la piedra de almacenamiento, dando ante tal preguntación una respuesta corta al señalar usarla en forma de rendición, no volviendo a entender sus palabras aquel pequeño e insensato, por lo que al prota no querer repetir 2 veces su respuesta en aquel momento, procedería en marcharse por la cual ahora aquel chico no sabría del cómo informar de esto a sus mayores, terminando así finalmente por llegar el día en el que se vería al prota y los demás finalmente en el bosque negro, diciendo sesión para sí mismo el que tal ambiente era realmente tétrico debido a la profunda oscuridad, agregando Hart con algo de miedo el que los que debían estar allí eran los del imperio y no los de una simple ciudad, generando estas palabras el que los demás se le rieran y lo tacharan como un simple cobarde, notando en aquel momento el prota la clara confianza que los demás tenían en Dran al no tratar volver, y siendo la única excepción a estas palabras aquella mujer llamada Kale por haberse unido tarde, a lo cual en aquel momento Dran señalaría el que entrarían de inmediato, recalcándose para sí mismo el no poder perder más tiempo aún si la energía maligna se hacía más fuerte, a lo que tras apoyar el tipo de gafas la idea de entrar de inmediato se vería a Dran el decir que primero debían ser ellos quienes tocara el lugar, mostrándose así como esta de una gran técnica de rayo había terminado por hacer una enorme grieta frente a ellos, pareciéndole aquello a sus amigos una bienvenida digna de su capitana, quien en aquel momento les ordenaría a estos el ahora sí avanzar, siendo sin lugar a duda esta la primera en liderar la incursión a aquel bosque mientras era vista con clara confianza por sus amigos, recalcando Ragno el que instante el que ellos no podían quedarse de brazos cruzados allí, para al cabo de unos pocos minutos verse a todos estos moverse en grupo, notando Dran el que muy pronto tendrían su primer ataque en aquel bosque, a lo que sin más se vería a unos cuantos lobos emerger de dentro las sombras. Sabiendo así Dran el que aquellas bestias eran bastante común en aquel lugar, por lo que al estar no poder esquivarlo se prepararía para la batalla. Escuchando esta en aquel instante el como Ragno le daba a conocer que él era quien debía ir en el frente, para acto seguido verse a este repeler a uno de los lobos de un fuerte golpe mientras enfatizaba el que nadie pasaría sobre él al estar allí, a lo que tras pasar unos breves instantes se vería a Hart de igual forma que Ragno el haberse unido al combate, terminando así aquellos lobos por desaparecer del lugar al instante ante la mirada confusa de los demás, puesto que a pesar de haber matado a bastantes aún seguían completamente rodeados. Razón por la cual la maga del equipo les pediría a estos el retroceder un poco puesto que estaba a punto de ejecutar un hechizo de fuego, necesitando para esto último un poco de concentración para agrupar su mana, para una vez y haberlo logrado pulverizar al primero de estos, optando los demás ante esto por seguir el ejemplo y acabar con los lobos restantes, siendo todo lo ya mencionado notado por el protagonista quien se decía el que cada uno de estos estaba perfectamente sincronizados entre sí, pensando por otro lado el hecho de que muy pronto llegaría el momento del despertar, terminando este por ser interrumpido en aquel momento por un demonio murciélago el cual sería claramente notado con tranquilidad por Sion, al igual que por la anterior elfa quien mostraba una expresión preocupada, no siendo el mismo caso del prota quien esquivaría este al más mínimo esfuerzo, para acto seguido verse como este tras levantar su mano hacia la dirección del murciélago lo ejecutaba en el acto con un breve movimiento, logrando percatarse gracias a esto el que con cortar la conexión que estos tenían con el bosque bastaba para eliminarlos, a lo que fuera de sus pensamientos se vería a aquella maga preguntarle al prota por ello que éste en realidad era, por lo que al no recibir una respuesta de Agnes se enojaría mientras le reprochaba el contestarle, no teniendo el prota tiempo alguno para esto ya que se vería como al lugar de la escena había logrado llegar un gran oso, sabiendo Sion de inmediato con que el momento finalmente había llegado, para una vez y dicho esto mostrase como el bosque repentinamente movía sus raíces, pidiendo ante la situación actual Ragno el que no entraran en pánico y reagruparsen, no siendo esta una acción que aquel oso gigante permitiría al atacar rápida y ferozmente, provocando esto último el que tanto el prota como Hart fueran con rapidez separados de los demás por unas grandes raíces.
A lo que tras lo ya ocurrido se vería a Agnes decirse el que habían sido teletransportados bastante lejos de los demás, siendo la única molestia para éste el tener la compañía de aquel tipo, razón por la cual se diría el primero ocuparse de algunas cosas antes de ir a su objetivo principal, a lo que tras este salir de sus pensamientos vería a Hart algo molesto por lo ya ocurrido, dándole a conocer el prota el estar de acuerdo con esto último ya que así no podría matar a Dran, dejando estas últimas palabras completamente frío y en silencio a Hart, quien en un último intento trataría de persuadir al prota, teniendo así el ya nombrado que darle a conocer el ya saberlo todo desde el inicio, terminando así por cambiar de escena en la que ahora se vería al anterior oso muerto, mientras que al lado de Ragno se lamentaba de la desaparición de su amigo, pareciendo esto afectar de igual forma a Dran, a la cual Ragno le preguntaría si acaso todos ellos irían a buscar a Hart, dudando así unos breves instantes ante tal pregunta y optando por dar una respuesta negativa a esto al señalarle a los demás, el que seguirían con la incursión, pensando por otra parte el que su amigo estaría seguro mientras estuviera con el prota, argumentando a lo ya dicho el que parecía poseer un poder que sobrepasaba su perspectiva. A lo que sin más Ragno tendría que aceptar la idea de avanzar, dando esto último a pensar a Dran el que no debía de desconfiar tanto de sus amigos puesto que desde su infancia estos habían sido sus únicos amigos, por lo que tras recordar esto se decidiría en no volver a dudar mientras proseguía en avanzar, para acto seguido hacerse énfasis sobre el cómo Hart se había convertido en el representante de la región del norte como también el segundo hijo de una familia noble, siendo además de esto uno de las 7 élites dentro del culto de la purificación además de tener un compañero, terminando de esta forma por volver finalmente con el prota y el ya antes mencionado. En donde con una cara disgustada le preguntaría al prota por quién más había tal información, aclarando a Agnes el tan solo saberlo él por el momento, pareciéndole tal declaración un poco audaz como muy estúpida a Hart, procediendo el preguntarle al prota si que acaso creía el que no podría matarlo allí, o si en lugar de esto su plan era huir tras fingir valentía ante él, prosiguiendo así en narrar el cómo el ser que veneraban no fue desde un inicio completamente maligno, siendo considerada como una entidad maligna por las personas al no comprender su fabuloso poder, por lo que cada uno de ellos habían estado esperando el momento hasta que su diosa se liberará de su sello. Recalcando el que al tal momento estar tan cerca no permitiría que nadie lo echara a perder, procediendo así en aquel momento en abalanzarse al ataque con sus dagas, efectuando así en aquel momento una habilidad de estas últimas, pensando para sí mismo el hecho de que seguramente sus cortes no eran vistos por el prota, razón por la cual tan solo le restaría ver el cómo su cabeza caía sin más a sus pies, en donde tras no ocurrir lo ya dicho se estaría preguntando por lo que había pasado, no logrando entender del por qué ahora uno de sus brazos estaba fuera de su cuerpo, sin mencionar que su habilidad con la espada era perfecta por lo que lo había margen de error. Terminando por salir de sus pensamientos al oír como el prota le recalcaba el que cometió un error al considerarlo débil, mientras que el segundo error que había cometido fue el no haberlo atacado con todo desde un inicio, causando así tales palabras en Hart una mezcla de emociones entre temor y enojo al notar cómo la situación había cambiado drásticamente, por lo que en un intento de resistirse había optado por ejecutar la mejor técnica que había aprendido de su familia con la cual creía haber podido derrotar a Agnes, no siendo el caso al percatarse como el ya nombrado copiaba su habilidad y a su vez repelía esta misma, no quedándole a de otra más que observar el cómo Agnes tras acercarse rápidamente hacia él, le reprochaba el hecho de no haber huido inmediatamente. Transcurriendo de aquella forma unos breves instantes en los que ahora se vería a un herido Hart asegurar que aun si el Moria no lograrían detenerlos, teniendo ante esto el prota que aclarar el estar al tanto acerca de su cómplice, dejando tales palabras estupefacto a último quien en un abrir y cerrar de ojos sería ejecutado por el prota, quien al haberse movido un instante de aquel lugar se diría el tener que apurarse, llamando en aquel momento su atención un extraño objeto frente suyo el cual no debía estar allí, refutando a su vez el que con aquella tablilla habían logrado sellar al mal del bosque negro, no logrando entender la razón por la cual un objeto tan importante estaba en medio de la nada, por lo que al dejar un poco atrás lo ya dicho optaría por acercarse a esta última, para acto seguido verse como del suelo comenzaban a salir manos gigantes en su dirección, las cuales al ser rápidamente notadas por Agnes decidiría en esquivar, cargando así en aquel instante una bola de oscuridad con la cual se diría el que ya era hora de que sacara al cuerpo principal, destruyendo de esta forma a los demonios que protegían aquella lápida mientras que quedaba frente a esta, pensando para
Sí mismo el hecho de que el héroe en el futuro utilizaría esa misma lápida para sellar el mal, por lo que al pensar de otra forma las cosas se diría el tener que sellar la magia de sellado en su piedra de almacenamiento. A lo que sin previo aviso percibiría una fuerte energía maligna tras suyo, dándole a conocer esto último el que finalmente todo había dado comienzo, en donde tras volver finalmente con Dran y su escuadrón se vería a estos el estar claramente agotados por las continuas batallas, pidiéndole a Ragno aquella maga el dejar de quejarse y centrarse en el combate, apoyando estas mismas palabras Dran al enfatizar tener que esforzarse en más, a lo que sin explicación alguna se vería a los ojos huir del lugar, procediendo ante esto Dran por ordenar a los suyos el segundo con su camino, teniendo esta que ser rápidamente detenida por aquella elfa quien recalcaba el sentir un presentimiento de muerte frente suyo. Pareciendo tales palabras no ser del todo falsas al verse como unas ramas se movían rápidamente de lado a lado, quedando en aquel momento Dran estupefacta al notar y oír como frente suyo el gran mal le mencionaba el haberse tardado, no logrando Dran el pronunciar más palabras al estar completamente asustada, en donde aquella mujer al no entender del por qué era llamada malvada les tendría que aclarar el si acaso hacer lo que su corazón deseaba era un pecado, a lo que tras lograr reaccionar le ordenaría a los suyos el reunirse, no pareciendo Ragno el creer aún del todo que aquella chica fuera lo que estaban buscando, no perdiendo tiempo Dran al asegurarle el que esta en realidad era la maldad encarnada, procediendo a su vez en pedirle a todos el ponerse rápidamente en sus posiciones, y por lo que al estar no recibir una respuesta inmediata optaría por mirar a su espalda, decisión la cual la llevaría a observar como ahora tanto Ragno como sus demás compañeros estaban muertos a excepción de Rian, a lo cual rápidamente aquella maga le pediría una explicación a este, motivo el cual provocaría por consecuente su muerte ante una impactada Dran, quien en tal situación tan solo le quedaba observar como este último llamaba a la gran maldad como su madre, para seguido de esto dirigirse, frente a esta mientras se despojaba de su ropa y dejaba al descubierto su marca del culto, siendo tal acción algo que dejaría aún más desconcertada a Dran al no poder procesar esto del todo. Escuchando en aquel momento como Raan recalcaba el haber castigado a aquellos pecadores además de haber traído a uno de los descendientes de quien la había sellado en el pasado, esperando el que todo esto fuera del gusto de su madre, en donde tras aquellas palabras aquella mujer le aclararía el que no le gustaba, agregando el hecho de que había matado a sus presas sin su permiso, no teniendo de otra aquel tipo más que pedir perdón frente a perdón el cual no sería recibido, al ser rápidamente decapitado mientras aquella mujer con felicidad y una expresión macabra mencionaba él no haber tenido ningún hijo como él, terminando así por volver a cambiar de escena en la que ahora aquella elfa le estaría dando a conocer al prota del cómo se había tornado la situación. Además de recalcarle al prota el que tal mujer no era algo que un humano pudiera vencer, procediendo así en pedirle a Agnes el huir rápidamente, teniendo ante esto el ya nombrado que negarse mientras se decía con felicidad el ya esperar que ésta fuera lo más fuerte posible, narrándose así en aquel instante un poco acerca de la historia de aquella mujer, en la cual se decía que en esta tras su nacimiento un deseo profundo de matar había nacido, siendo exponenciado al poco tiempo por una adivina la cual la había destinado a matar inclusive a los cielos, no negándose a seguir tales palabras ya que era imposible para darle la espalda a algo que le causaba tanta felicidad, siendo debido a mismo deseo que se había convertido en el enemigo de la humanidad, terminando en aquel instante por volver con quien aún no se creía que el sujeto que la había sellado tuviera un descendiente tan débil, pareciéndole inclusive a un poco aburrido enfrentarla por lo cual tras matarla acabaría con la ciudad más cercana, pareciéndole Dran el estar reaccionando ante lo ya dicho, sensación la cual sería reforzada al oír como tal mujer mencionaba el que una ciudad tal vez no sería necesaria para saciar su hambre, provocando esto último finalmente la furia de Dran quien tras activar una fuerte habilidad de rayos se lanzaría al ataque contra esta, mostrándose poco después como Dran había logrado apuñalar al gran mal en el pecho, reprochándole a esta última si acaso más personas debían morir por sus caprichos, siendo tales palabras ignoradas por quien se encontraba feliz al finalmente ver su verdadero poder, agregando el gustarle cuando una presa se resistía al igual que ella puesto que una vez y estos veían la diferencia de poder hacían una expresión que le parecía placentera, para acto seguido verse como del gran agujero en él. Pecho de estas salían varias cabezas de lobo, de la cual Dran lograría tan siquiera esquivar a las justas, optando en contraatacar junto a su lanza imbuida en rayo, siendo el ataque de fácilmente roto por los lobos que el gran mal había invocado, pareciéndole esto algo ridículo a Dran ya que su lanza estaba hecha de un material indestructible,
A lo que tras salir de sus pensamientos vería cómo estaba a punto de ser atacada por aquellas cabezas, las cuales a los pocos segundos se verían no haber logrado dar en su objetivo, pareciéndole esto último algo divertido a aquella mujer quien veía ahora como en lo alto Dran se encontraba recargando su poder. Diciéndose para sí misma la ya nombrada el tener que acabar de un solo golpe mientras aún seguirá sellada, razón por la cual se había decidido en poner todo su poder en un ataque definitivo. El cual tras verse impactar en aquella mujer solitaria grandes chispas saldrían para todos lados, a su vez que Dran proseguía en caer sin fuerza alguna en el suelo, comenzando ésta a respirar pesadamente y por ende a escupir grandes cantidades de sangre, sabiendo ésta el que tal precio a pagar era razonable al haber usado la habilidad de Génesis, estando por otro lado algo aliviada al saber que con aquel ataque había acabado con todo, terminando en aquel momento está por oír como la voz de aquella mujer se burlaba al ya conocer los pensamientos que rondaban en la cabeza de ésta, mostrándose de tal forma del como está aún estaba viva aunque con la mitad de su cuerpo hecho polvo, no siendo esto un problema para esta última quien se regeneraría sin más mientras le aclaraba a Dran el haber roto el sello hace mucho tiempo, debiéndose su decisión de no atacar a la ciudad un simple capricho suyo. No quedándole ahora sin ningún tipo de esperanza a esta ante tal afirmación, restándole tan solo el oír como el gran mal recalcaba el que nunca tuvieron oportunidad, estando ahora sí está completamente a merced de suya a quien veía como un demonio inalcanzable, procediendo así en verdad como su muerte se acercaba poco a poco, preguntándose del como siquiera sus ancestros había logrado sellar algo así, no quedándole de otra más que espera su muerte mientras pensaba en su padre, para acto seguido dejarse ver como una inmensa oscuridad se había hecho presente en el lugar, siendo esta de inmediato reconocida por Dran quien en sus últimos momentos lograría ver al prota, pensando por otra parte el ya nombrado el que muy seguramente esto la ayudaría a madurar en el futuro, a lo que sin más terminaría por oír como tal mujer le reprochaba el haberle advertido que si venía él iba a morir, no, prestando atención a esto el prota mientras llamaba a esta por su nombre, pareciéndole aquello algo sorprendente a aquella mujer quien le argumentaría el que muy seguramente ya conocía sus distintos nombres. No negando esto último el prota en su mente ya que está al haber matado una cantidad exorbitante de humanos, había sido llamada la reina del mal o la madre de las bestias, aunque ninguno de estos la definía tan bien como el de la bruja de la masacre celestial, preguntado ahora la ya nombrado a Agnes del por qué no había seguido sus consejos, refutando con el no tener obligación alguna en siquiera escucharla, dándole esto a pensar a esta con que no habría problema alguno si lo mataba allí, replicando ante esto el prota con no tener planes de morir en sus manos, pareciéndole tan afirmación algo sorprendente a aquella mujer quien proseguía en escuchar cómo Agnes señalaba el querer hacerla su sirvienta. Aclarando a su vez el hecho de que su razón para ir a tal ciudad era aquella mujer, puesto que al tratarse de la bruja de la matanza celestial estaba seguro de que sería una gran aliada, descartando para dicho papel a Dran al saber que ésta en el futuro se uniría al héroe, terminando por salir de sus pensamientos al oír como aquella bruja tras una leve burla le cuestionaba a si acaso estar cerca de la muerte lo había vuelto loco, siendo debido a esto mismo que la ya nombrada había optado por ver si acaso podría obligarla, comenzando así de aquella forma con el ataque mientras que el prota ante esto simplemente sacaba y tiraba al cielo su piedra de almacenamiento mágico, en donde de forma extraña se vería a iluminar todo aquel espacio con su enorme energía, para una vez y el prota volver a abrir sus ojos notar como todo a su alrededor había desaparecido a excepción de aquella mujer, sabiendo así el que su plan había salido a la perfección al recalcar que ahora tanto él como aquella bruja estaban atrapados en un mundo que solo podía materializar sus almas, siendo todo aquello posible al enfatizar haber absorbido anteriormente la magia de la lápida, de sellado, con la cual tras ser activada junto a su piedra de almacenamiento mágico habían dado lugar al círculo de aniquilación de alma, en donde tras volver al presente se vería a aquella bruja conocer ya todo el anterior plan del prota. Motivo por el cual también le daría a conocer a Agnes el hecho de haber sabido cada uno de sus movimientos desde el momento en el que habían entrado en aquel bosque, siendo debido a todo esto que había optado por dejarlo en paz al ya conocer que los intentos de serían inútiles, argumentando a su favor el que el círculo de aniquilación de alma no era una magia de sellado sino una magia de destrucción de esta misma tanto para el objetivo como para su empleador, por lo que si poseía una alma débil no lograría tan siquiera sellarla como en el pasado, agradando ante esto con el haber estado durante varios siglos entrenando su alma para que llegara a un nivel incomparable ante los demás,
siendo tal confianza y poder presenciados en aquel instante por el prota, quien escucharía como tal mujer le preguntaba si acaso la alma de éste lograría dominar la suya, respondiendo a esto Sion con el no estar del todo seguro y razón por la cual la estaba poniendo a prueba, pensado para sí mismo el hecho de haber tenido una duda existencial desde que había llegado a aquel mundo, la cual consistía en si acaso el alma del rey Agnés había reencarnado por completo o si acaso simplemente sus recuerdos habían llegado a ese mundo, puesto que aún le era difícil creer el haber desaparecido la existencia por completo de Sion, por lo que al estar en aquel espacio comprobaría lo que realmente había pasado con ambas almas, en donde tras volver al presente se vería a aquella mujer reírse del prota, reprochándole a el si acaso creía ganarle cuando había podido a las justas con uno de sus lacayos, sin mencionar el haberlo dejado aún con vida al haber visto en él un poco interesante, siendo esta una idea de la cual se había arrepentido en aquel instante al haberla hecho enojar, mencionando así está con el ahora querer deshacerse tanto del prota como de aquella magia de sellado, a lo que tras haber dicho esto se vería a esta rápidamente atacar al prota al unir todas sus serpientes en una gigante, teniendo esta como único objetivo el devorar de un solo bocado a un Sion inmóvil, quien observaba con tranquilidad aquella escena a diferencia de aquella mujer quien veía esto con alegría. Felicidad la cual no duraría lo suficiente al mostrarse ahora como el prota se había deshecho de aquel ataque sin mover siquiera un dedo, sin mencionar el que ahora carecía de una de sus extremidades, en donde confundida ésta se estaría preguntando por lo que acababa de pasar, dando como única respuesta a esto Sion con que si lo devoraba entonces su estómago explotaría, argumentando para sí mismo con el ya haber confirmado su más grande duda allí, lo cual había traído consigo el que ahora tuviera aún más en claro quién era y de qué era capaz gracias a su poder de la estrella negra. A lo que tras volver con la batalla se vería a aquella mujer algo confundida al aún no entender lo que había pasado, aprovechando esta oportunidad el prota para provocarla aún más, pareciendo esto último haber funcionado a la hora ver cómo con clara furia le preguntaba al prota del cómo se atrevía a dañarla, en donde el prota sin emitir reacción alguna a esta optaría por tan solo alzar una de sus manos para acto seguido cerrarla y por consiguiente parecer haber roto el espacio allí, acción, la cual dejaría aún más confusa a esta al no entender lo que era Eva ya vuelta a hacer, logrando el tan solo percatarse como el prota ahora tras estar frente suyo de un rápido movimiento hacia desaparecer su cabeza, mostrándose a su vez como tras esto aquella mujer había logrado reconstruir inclusive su rostro completo, notándose así como ésta se encontraba con claro enojo hacia el prota, pareciendo esto mismo importarle poco mucho al ya mencionado al verse como la había hecho desaparecer con su oscuridad una y otra vez, dejándose ahora ver como tras todos estos ataques ahora la bruja de la masacre celestial tenía un rostro de claro temor, pasando a su vez por su cabeza en aquel instante el nunca llegar a creer que sentiría tal sentimiento estando en el pináculo de su magia, a lo cual tras recapitular todo desde un inicio se daría cuenta desde cuando todo había comenzado a ir mal, trayendo esto como conclusión a su mente el que tal vez desde aquel momento el prota podría ser la única persona capaz de realmente asesinarla, siendo esto mismo lo cual pondría a sudar frío a quien a pesar de todo se decía el no querer morir, razón por la cual le pediría al prota en aquel momento el detenerse. No pareciendo el prota querer hacer esto último al continuar con sus brutales ataques, oyéndose en aquel instante como no entendía del porqué de la petición de al ya, saber que aún le quedaban bastantes vidas, para acto seguido mostrarse como Sion había proseguido con torturar a no creyendo esta última del cómo acababa de ser asesinada una y otra vez por una de sus habilidades. No siendo estos los mismos pensamientos que pasaban por la mente del prota quien tan solo se decía el tener que grabar su juramento de alma con a través de la absoluta obediencia y un miedo total hacia él, prosiguiendo así en recalcar el que tan solo iban por la mitad, transcurriendo en aquel instante unos breves instantes en los que ahora nos situaríamos fuera de aquel espacio en el que el prota se diría no haber pasado mucho tiempo, confirmado esto último el hecho de ver una aún inconsciente Dran, notando por otra parte como enfrente suyo ya hacía a su rival completamente rendido, pensando sobre el haber grabado el sello de obediencia en ella aunque no era perfecto, culpando de esto último a su poder el cual no pudo ser contenido por el círculo de aniquilación de alma, a lo que tras ver el lado positivo se diría el haber ganado un valioso aliado como el haber perdido un enemigo en el futuro. Procediendo así en mostrarse como la ya nombrada se estaría juzgando el como tras ser derrotada por completo había sido usado en ella un sello de sumisión, terminado así por preguntarse por los orígenes del prota, a lo que tras salir de sus pensamientos le
Aclararía a Alción el tener cuidado en el futuro ya que cuando fuera libre este sería su primera presa, no pareciendo el prota importarle realmente esto último a su vez que le ordenaba a ésta el llamarlo maestro desde aquel instante, acatando así esta tal petición mientras le hacía una pequeña pregunta a Sion, dándole así a conocer a este su deseo inconmensurable de querer matar lo cual para ella se había vuelto parte de su destino, enfatizando el que cuan más fuerte fuera su presa más felicidad le provocaba matarle. Siendo debido a todo esto que ésta le preguntaría al prota por cuántas personas podría matar junto a él, provocando esto un silencio algo tenso el cual sería roto por Sion al mencionar que ésta podría matar más personas de las que podía imaginar, terminando así con esto último por cambiar de escena al situarnos junto al padre de Dran quien veía a ésta en un estado completamente perdida en sus lamentos, narrado así este mismo del cómo hace 3 días ésta había sido salvada en el bosque negro, estando está en un campo de batalla completamente destruido el cual era decorado con los cadáveres de sus amigos, procediendo a en mejor retirarse de la habitación mientras le pedía a su hija comer un poco, a lo que tras estar sola se culparía por lo ya ocurrido, culpando más precisamente a su debilidad e ingenuidad ya que debido a estas todos habían muerto, utilizando aquel mismo sentimiento para recalcarse tener que ser aún más fuerte, jurándose así en aquel momento el volverse tan fuerte para no perder a nadie más, en donde tras recordar a la bruja de la muerte se diría el sentir como aún ésta seguía con vida, motivo por el cual se prometería el tener que matarla por sí misma la próxima vez, terminando en aquel momento por recordar a Sion diciéndose el que había una pequeña probabilidad de que hubiera sobrevivido, por lo cual si se volvían a encontrar lo reclutaría a su mando, procediendo así está como primer paso en ponerse en pie para cumplir todo lo ya dicho. A lo que tras cambiar de escena se nos mostraría a la recepcionista del Ojo de Luna leer un artículo a su vez que preguntaba si era cierto que el bosque negro había desaparecido por completo, puesto que él era imposible creer que la fuerte energía maligna dentro de éste desapareciera sin más. Preguntando a su lacayo si es que acaso la bruja de dentro del bosque también había muerto, respondiendo ante esto tal sujeto con el no tener aún una evidencia del todo segura, dejando esto aún más en duda a aquella mujer ya que no podían tomar a la ligera la desaparición de alguien tan fuerte, pensando por otra parte el que todo aquello podía deberse a la presencia de Sion, siendo esto que le haría preguntarse del que tan fuerte tenía que ser para matar a la bruja de la masacre, hallando como única explicación a esto los orígenes reales que podría tener, puesto que cada uno de los integrantes de tal familia eran considerados monstruos en sí con un potencial infinito, a lo que tras salir de sus pensamientos pediría información acerca de Sion, dándole su lacayo a saber el hecho de que todos en la familia real eran adultos a excepción de uno quien deducía que era el prota, llamando a este último aquel sujeto como el príncipe encarcelado, en donde tras cambiar de escena se nos mostraría a un mago imperial estar discutiendo alebrestadamente con el guardia del prota, ofreciéndole a una hoja la cual debía ser firmada obligatoriamente por Sion, pensando aquel guardia por otra parte el que su joven amo no había vuelto en una semana, siendo un motivo más por el cual debía encubrirlo ante aquel mago imperial, estando a su vez un poco preocupado al pensar que pudo haberle pasado algo malo, terminando por salir de sus pensamientos al oír como tal tipo le reprochaba el que aquel era el último día para participar en la gran ceremonia. Siendo esto último algo que le pareció realmente injusto al guardia de Sion ya que a diferencia de él los demás miembros no tenían ningún papel que firmar, no pareciendo aquel sujeto querer dar marcha atrás al ya haberse dado cuenta de que el menor de los sucesores estaba ausente, siendo esta la razón por la que aquel guardia le había estado poniendo varias excusas los últimos días, ya que según la perspectiva de el príncipe Sion no estaría en la ceremonia por cobardía, sin mencionar él que al aún no haber hecho la ceremonia podría ser castigado por salir fuera del castillo sin permiso, por lo que si lograba demostrarlo entonces se le haría un gran favor al tercer sucesor, teniendo ante la insistencia de el guardia de Sion que dar la misma excusa de siempre, estando aquel mago imperial claramente harto de las mismas palabras y motivo por el cual se decidiría en ir directamente a la habitación del prota mientras se decía que era el fin para estando al margen de esto mismo el guardia del ya nombrado, en donde tras llegar tal sujeto a la habitación pediría disculpas de forma altanera, logrando fijarse en aquel momento del como el prota quien tras cerrar su libro le reprocharía a tal comportamiento, enfatizando el que si sabía de su grosero acto no debió haberlo hecho, causando estas últimas palabras el claro pavor en aquel hombre quien escucharía como el prota le pedía una respuesta, no teniendo más opciones que inclinarse, mientras pedía disculpas mientras se decía a sí mismo el que los rumores del prota habían sido claramente manipulados,
puesto que la presión que éste desprendía era algo que nunca había sentido. A lo que tras subir su cabeza notaría como el prota sin nada más que decir extendía su mano, acto el cual dejaría algo confuso a aquel mago, quien tras escuchar cómo el prota le pedía aquel documento para firmarlo procedería en ir y dárselo con claro nerviosismo, teniendo como última advertencia el prota para el hecho de molestarle que gente ajena a él tocará sus pertenencias, terminando así por firma tal documento mientras le aclaraba a el que sería mejor para él tener cuidado la próxima, a lo que tras marcharse aquel tipo se vería a aquel anciano informar al prota sobre su preocupación sobre su repentina desaparición, no prestando el prota atención a esto último al pensar en su lugar si acaso Liusina había llegado a la capital, calculando a su vez que si esto era así entonces ésta volvería con él cuando acabase con la ceremonia, teniendo como último requisito para esto último algo extra, motivo por el cual le preguntaría a su guardia si acaso el corazón de ogro de 1000 años ya estaba completamente listo. Siendo esto una buena noticia para el prota quien debía absorber el poder de este último, ya que con lograría tanto mejorar su cuerpo como poder logrando así llegar a la segunda estrella de su poder antes de la ceremonia de sucesión. Trasladándonos en aquel momento de escena donde ahora se nos mostraría a un tipo entrar a una taberna, en la cual se nos daría a conocer que era el escondite de los asesinos que habían tratado ir por el prota anteriormente, tomando la palabra uno de estos al mencionar que según la información más reciente alguien poderoso cuidaba del prota, replicando ante estas palabras un calvo al no creer tales palabras ya que el príncipe Sion no tenía absolutamente a nadie, teniendo ante esto el líder de aquella operación que pedir algo de silencio al recalcarles a que si era cierto o no, no era problema alguno al tan solo tener que ir por el protagonista ya que si fallaban nuevamente entonces serían ellos quien no la contarían. Siendo estas últimas palabras algo que generaría un silencio absoluto en el lugar, el cual sería roto nuevamente por el líder de estos quien les pedía a sus compañeros el recomponerse ya que su próximo ataque sería en la ceremonia de sucesión, terminando así aquel sujeto por notar algo extraño en el lugar por lo cual sin explicación alguna lanzaría un corte al vacío, mostrándose como ante tal acto era felicitado por Liusina al tener excelente juicio, dándose a conocer como tras lo ya dicho. El brazo de caía ante la mirada de la ya nombrada quien con clara burla juzgaba la falta de talento en él, a lo que tras estos preguntar sobre su identidad les dejaría en claro el que un muerto no necesitaba saberlo, siendo estas últimas palabras lo que provocaría que estos arremetieran enojados contra de la cual tan solo se escucharía como agradecía a su maestro por su primer misión, por lo que tras ser aparentemente asesinada el líder de aquel escuadrón les pediría deshacerse del cuerpo, no esperando ninguno de estos el que la cabeza aparentemente inerte de les dirigiera la palabra, logrando así cada uno de estos escuchar con terror como aquella mujer señalaba el aún no haberles mostrado su poder, terminando así tales sujetos por presenciar con sus ojos como tras de varias serpientes salían amenazantemente, siendo lo único que estos les restaba por hacer era el ver cómo con una expresión sádica daba gracias por la comida, en donde tras cambiar de escena se nos explicaría cómo la ceremonia de sucesión era un requisito a cumplir si es que los integrantes de la familia real aspiraban a ser el próximo emperador, sin mencionar el que si alguno de estos deseaba poner tan siquiera un pie en el palacio real entonces tendría que pasar tal ceremonia, procediendo así por mostrarse como en el presente y más precisamente en la ceremonia de sucesión. Una chica se estaría burlando por las palabras de desaliento ya dichas por el sujeto a su lado, agregando el no haber esperado verlo en tal lugar terminando por referirse a como Val, a lo cual el ya nombrado le devolvería esta misma palabra a la ahora conocida Linette quien enfatizaba con felicidad el no poder perder aquella oportunidad, puesto que al príncipe encarcelado tener la ceremonia de sucesión entonces era normal que se hiciera más pronto, terminando por mencionar el que, sin lugar a duda el prota era una completa desgracia y deshonra para los Agnés, estando algo de acuerdo aquel sujeto quien pensaba el que era mejor para no presentarse tal día. Argumentando a esto último Linette al señalar que al parecer de habilidad podría inclusive morir, siendo esta una razón más que demostraba el que no poseía las cualidades de un emperador, en donde tras entrar a la habitación cambiaría tal comportamiento al observar en el ya mencionado una aura imponente y peligrosa, trayendo esto mismo a su cabeza la pregunta si acaso él era la rumoreada desgracia de los Agnés, no teniendo último algo que decir al ordenar de inmediato comenzar con la prueba de sucesión, siendo tal actitud segura algo que dejaría anonadados a los ya presentes quienes escucharían como a pedido del prota darían inicio con la ceremonia de sucesión,
pensando este último para sí mismo el que estuvo a punto de llegar tarde debido a que conseguir la segunda estrella le había costado un poco más de lo planeado, mencionando el haberse tenido que preparar de tal forma ya que después de todo no había registro alguno de la ceremonia al Sion haber muerto tan temprano en la historia original, en donde tras fijarse en las personas a su alrededor detectaría varias emociones las cuales no eran una completa sorpresa para él, llegando a saber inclusive el como todos allí pensaban el que no pasaría aquella ceremonia, no haciéndole esto algo extraño ya que después de todo no había hecho nada para cambiar su imagen, en donde tras salir de sus pensamientos se les dejaría en claro el tener que llegar al último piso para pasar la prueba, no teniendo más que decir aquel sujeto al desearle suerte a cada uno de estos, siendo en aquel instante algo claramente notado por el prota quien se decía el haber confirmado sus sospechas. A lo que tras volver con aquel guardia se vería a recordar su anterior encuentro con el prota hace unos años, puesto que al ver una mirada carente de vida y un cuerpo completamente descuidado al igual que sus habilidades mágicas, le había hecho entender por qué lo consideraban como basura, no logrando ahora en el presente comprender el cómo había cambiado tanto, llegando inclusive a desprender la esencia y el comportamiento tan digno de un conquistador, pensando por otra parte él, que aún así esto no cambiaría el resultado en aquella situación, ya que después de todo ahora se encontraba en una trampa sin salida. Agregando el que después de todo no pasaría nada si el prota moría allí ya que muchos deseaban verlo sin vida, siendo esta una razón aún mayor por la cual tendría que darle fin en aquella prueba, pensando ante todo aquello con lástima por los demás participantes ya que se verían algo afectados. A lo que tras volver con el prota se vería a todos los participantes correr a la puerta ya que tan solo 3 de ellos lograrían aprobar, pareciendo un poco extraño en aquel momento a Lynette el Sion. A diferencia de todo se hubiera quedado quieto, siendo el rostro preocupado de notado por Val quien le señalaría a el entrar primero si no iba a entrar, optando mejor por dejar de lado al prota al decidirse en entrar igualmente. Terminando esto último por dejar filamento y completamente solo a Sion, quien en aquel momento sin mencionar una palabra se había dirigido por un camino diferente a los demás, sabiendo junto a esto el que cada piso pondría a prueba sus cualidades como emperador, en donde tras entrar por una puerta completamente vacía, se diría el lograr escuchar el sonido del agua, negando esto último al instante puesto que sabía que aquel sonido pertenecía a los insectos carnívoros, enfatizando ante esto. El que sin lugar a duda aquello era demasiado para una simple prueba, no llegando a importarle esto demasiado ya que después de todo había llegado a la segunda estrella, reiterando sobre esta última el que haberlo logrado podría considerarse como el camino hacia un nuevo mundo en el que estaba rodeado de un océano lleno de oscuridad, por lo que al ya conocer la naturaleza destructiva de su poder se diría el tan solo tener que extinguirlo todo. A lo que tras saber que estaba siendo supervisado se diría el desear ver los rostros que pondrían por lo que estaban a punto de ver, prosiguiendo de aquella forma con su camino en el que tras entrar nuevamente en unas puertas se encontraría frente a un enorme laberinto, preguntándose frente a si acaso aquel era el punto de inicio, en donde tras desviar su mirada tendría que esquivar ágilmente un corte, para acto seguido ver con sorpresa como el causante de tal acción no era otro más que un caballero de la muerte. Sabiendo así el que tal prueba ahora sí se había pasado de la raya al traer muertos vivientes, no teniendo mucho tiempo para pensar al tener que esquivar rápidamente nuevamente un corte, obligándole esto último a activar su visión oscura con la cual lograría ver el núcleo de poder de aquella criatura. Siendo debido a que ahora tenía una razón más por la que dejar de perder el tiempo en huir y en su lugar atacar, terminando con esto último y unos cortes de oscuridad por hacer añicos a una pared al igual que aquel caballero, pareciendo esto no haber sido el final el dejarse ver como un escuadrón de estos salían de la oscuridad, escena la cual causaría una leve burla por parte de Sion quien preguntaría en voz alta si acaso iban a ser así de obvios en querer matarlo, pensando ante todo esto, con él no creer que llegarán a tales alturas por él, sin mencionar el que con ello muchos otros participantes saldría herido o muertos. Pareciéndole todo aquel plan para acabar con su vida un tema realmente absurdo ya que traería consigo varias víctimas, siendo esto mismo algo que los beneficiaría ya que así no habría ningún testigo, por lo que el prota al ver cómo se había tornado la situación se diría el que tal vez pondría llegar a ser algo divertido, optando de tal forma en pelear aunque esta vez él podría sus propias reglas. No perdieron tan siquiera un segundo aquellos soldados quienes se pondrían en marcha mientras él. Prota con una actitud calmada esperaba el momento adecuado, logrando así el estar a pocos centímetros del prota mientras empuñaban sus espadas con la que uno de estos lanzaría el primer tajo.
Acto por el cual el prota no se quedaría atrás al activar su magia de oscuridad, llevándonos así esto último en aquel momento por situarnos en otra parte de aquel laberinto en el que se vería a Lynette decirse que algo no estaba bien, recordando de esta forma el cómo habían sido atacados anteriormente por decenas de insectos carnívoros, siendo gracias a su habilidad de sigilo que ésta había logrado salir de tal situación, no entendiendo ahora esta del por qué en una simple prueba como aquella estaba siendo perseguida por un caballero de la muerte, logrando esta en aquel momento esquivar por los pelos uno de los cortes de este mientras se decía el que aquello no era algo que pudiera manejar, por lo que sin tener de otra optaría por seguir corriendo mientras se quejaba de aquella ceremonia, ocurriendo algo extraño tras esta al ver como una enorme pared la había salvado de forma oportuna, siendo esto último algo que la tranquilizaría a la hora estar fuera de peligro, aunque para desgracia de esta vería como a pocos metros suyo el prota se encontraba rodeado de aquellos caballeros, preguntándose a su vez del por qué el príncipe Sion estaba en tal situación, en donde tras observar unos breves segundos se daría cuenta de que para sorpresa suya éste parecía estar ganando contra estos, sin mencionar el que cada uno de sus movimientos era tanto hermosos como naturales, pareciendo está ante sus ojos una estrella inalcanzable para la humanidad. No logrando está el tan siquiera seguir los ágiles movimientos del prota con su mirada, lo cual le traería la pregunta del por qué éste ocultaba tal poder, agregando el que esta misma fortaleza y destreza era imposible alcanzarla en un día, por lo que sin lugar a duda esto dejaba al descubierto el cómo había engañado a todo el mundo incluyendo a su familia, pensando para sí misma está del por qué había soportado todo aquel tiempo el acoso de los demás, a lo que tras volver con este se vería él, tener que destruir a aquel caballero por completo, siendo esto último lo que generaría un enorme tornado, en donde tras Sion notar que estos estaban aguantando se diría tener que eliminar lo que lo potenciaba su resistencia. Para acto seguido verse como el prota se lanzaba de frente a una gran velocidad hacia este, para de un solo movimiento lograr decapitarlo con clara facilidad, no pareciendo haber puesto fin a aquella batalla al mostrarse como otro caballero había forzado al prota a esquivar un corte, teniendo el ya nombrado que encargarse rápidamente de este con un solo golpe, en donde tras otro de estos al tratar de intervenir sería rápidamente sometido por la magia de oscuridad del prota, quien al detectar el ataque sorpresa del último de estos parecería haberse quedado sin fuerzas restándole tan solo esperar su ataque, saliendo ante esto Lynette de su escondite para advertir rápidamente al prota. No pareciendo esto haber sido necesario al verse como Sion se había encargado fácilmente de aquel caballero, dirigiendo el prota en aquel instante su mirada hacia el lugar del cual provenía la voz, optando en mejor marcharse y acabar con aquella ceremonia lo más pronto para que nadie saliera herido, siendo estas unas palabras que habían sido oídas por Lynette quien aún se vería encontrarse escondida tras aquella pared, en donde tras finalmente mostrarse la sala de control de aquella prueba, se vería al anterior guardia estar tanto enojado como confundido por las habilidades ya mostradas por Sion quien se preguntaba si acaso éste había despertado su sangre finalmente, optando en mejor dejar esto un poco de lado al estar en serios aprietos. Procediendo en preguntar a uno de sus esbirros en qué piso el prota se encontraba, por lo que al no recibir respuesta alguna se decidiría en mirarlo con clara furia, lo cual provocaría que se llevara una gran sorpresa al ver su cabeza completamente inerte en el suelo, siendo debido a esto mismo que Sion tendría que responder la pregunta de al mencionar haber llegado al último piso, en donde tras cambiar de escena se nos mostraría a uno de los hermanos mayores del prota ser informado sobre la desaparición completa de la organización de asesinos que había contratado anteriormente, pareciéndole aquel tema a este último algo interesante y motivo por el cual pediría investigar a la Torre de Sangre al tener sospechas, repitiéndose para sí mismo el no haber creído perder una carta tan útil con la cual estaba tratando de encargarse de su hermano menor, a lo que tras cambiar de tema y considerar la posibilidad de que éste pasase la ceremonia de sucesión, se diría con enojo el no tolerar que se convirtiera en emperador por haber ocultado algunas cosas, siendo esto último algo que lograría colmar la paciencia de quien le ordenaría a su lacayo el que se encargará de que la ceremonia de sucesión saliera tal cual y lo habían planeado, a lo cual y tras volver con Sion se mostraría como aquel guardia claramente nervioso ordenaba el matarlo rápidamente, pensando en aquel momento el que ya que había llegado allí lo mejor sería acabarlo inmediatamente, no pareciendo ser esto lo que estaba a punto de suceder al dejarse ver cómo Sion estaba provocando una masacre unilateral con estos, no perdiendo más el tiempo al dictaminar el prota que los pecados de estos serían castigados con la muerte, tratando ante tales palabras uno de estos guardia el atacar desesperadamente al prota,
quien sin más esquivaría cada uno de sus golpes para acto seguido proceder sin mucha molestia en acabarlo rápidamente con una mirada despiadada. En donde tras este tratar pulverizarlo terminaría por ser interrumpido por uno más de estos, el cual tras haber fallado el ataque no le quedaría de otra más que ver cómo proseguía en ser el siguiente, razón por la cual en un intento desesperado crearía un gran muro de fuego del cual tenía plena fe que lograría repeler cualquier ataque de Sion, para al cabo de segundos notarse como esto no había sido del todo así a la hora tan solo oírse en los gritos de dolor de logrando así finalmente quedar aquel guardia claramente trastornado por la escena que estaba presenciando al tener que oír a la fuerza los gritos de cada uno de sus hombres, sabiendo en aquel momento gracias a esto el que nunca habían tenido oportunidad, recalcándole a el prota con ya saber que estos habían seguido órdenes por temor, pareciéndole a Sion la perspectiva de estos errónea al señalar que al que debían temer era él, en donde tras aquel sujeto por esto último haría un último esfuerzo por salvar su vida al querer proporcionar información sobre todo aquel tema al prota, optando el ya nombrado por rechazar tal oferta a su vez que mientras lo decapitaba mencionaba el ya conocer todos los detalles, a lo cual tras terminar con aquel sujeto se vería a pedirle a uno de los cadáveres el parar de fingir, generando así estas palabras el que el sujeto ya descubierto se mostrará por completo ante el prota mientras refutaba el no haber esperado que el príncipe encarcelado tuviera tal poder, pensando ante todo aquello el prota con que tal demonio era sin lugar a duda más fuerte que el anterior que había enfrentado, siendo tal actitud analítica algo que despertaría aún más la curiosidad de tal criatura quien ahora había decidido en quedarse a luchar, teniendo ante esta frase arrogante el prota que aclararle el que todo lo que había dicho estaba bajo su poder, para acto seguido mostrársenos ahora como una agotada Lynette aún seguía buscando el paradero del prota, puesto que está al ya conocer las habilidades de sabría que estando junto a él podría pasar aquella loca ceremonia, en donde tras esta notar repentinamente una presencia actuaría apresuradamente al sacar su cuchillo y atacar, preguntando ante esto Val si acaso antes de atacar no debía comprobar de quién se trataba. Contestando así está con clara despreocupación con el no pensar que aún siguiera con vida, por lo que tras cambiar de tema preguntaría por la ubicación del prota, dando como respuesta sencilla el que seguramente ya había muerto, no estando de acuerdo con esto último Lynette quien agregaría el que si querían pasar tal ceremonia entonces debían encontrarlo, no pareciendo Val el entender una sola palabra dicha por motivo por el cual Lynette le aclaraba el que sin duda era él, más fuerte allí. Siendo esto último considerado por último como una completa tontería quien se vería desconcertado al oír un fuerte golpe, llevándonos último nuevamente con Sion quien miraba algo sorprendido como ahora aquel demonio se encontraba gravemente herido mientras lo maldecía por aquello, no prestando atención a esto último el prota al pensar que tal criatura había logrado soportar uno de sus golpes, sin mencionar el que tendría que acabar con aquella batalla lo más pronto posible si no quería que su factor curativo significase una desventaja, teniendo que salir rápidamente de sus pensamientos al ver cómo tal demonio al acercarse a él procedía en tratar golpearlo, pareciendo el haber logrado esto último al emitirse tras el golpe una fuerte corriente de aire, notándose tan solo con sorpresa el como no había golpeado más que el vacío ante sus ojos, dejándose ver cómo en aquel mismo instante el prota tras aparecer rápidamente en la espalda de le proporcionaba un golpe crítico, logrando con esto el que aquella criatura tras escupir una gran cantidad de sangre se desplomara en el suelo frente suyo, no quedándole de otra a aquel demonio más que maldecir la sangre del prota, para acto seguido darse a entender que el prota había puesto fin a su vida tras aniquilar su núcleo por completo, siendo en aquella breve instancia interrumpido por Val y Lynette quienes preguntaría del cómo había un demonio allí, por lo que el prota tras notar la presencia de estos los miraría fijamente lo cual les provocaría algo de temor al saber que era aún peor que un demonio, transcurriendo así unos breves segundos de silencio en los que ahora Sion reconocería a estos como la segunda y el tercero, para una vez y dicho esto proceder en marcharse mientras los felicitaba por pasar la ceremonia de sucesión, dándole a saber como último dato el que todo lo ocurrido allí sería un secreto. Asintiendo estos rápidamente y a la par ante tal petición del prota, terminando tras esto último por trasladarnos unos días después de aquel incidente en el que ahora se vería a Sion llevar una nueva vestimenta, estando está claramente relacionada con el ahora poder ingresar al Palacio Real, pensando por otra parte con que ahora estaba enterado sobre quien estaba interesado en asesinarlo, motivo por el cual ahora llevaba con él inclusive un brazalete el cual le había sido entregado por Priscila en señal de estar felicitándolo por haber pasado la ceremonia,
pareciendo todo aquello para Sion como un intento más de quedarse a vivir más tiempo allí, aunque después de todo aquello no había sido todo a la hora mostrarse como éste estaba siendo acompañado por su hermana Evelyn, preguntando está en aquel instante el si acaso todo había marchado de forma correcta en la ceremonia, teniendo el prota el confirmado esto para la ya mencionada, quien le replicaría con el haber sentido un pequeño rastro de energía maligna, optando en mejor cambiar el tema al señalar que el palacio real era un infierno al todos allí estar en busca de más autoridad. Llegando estos a tal punto en el que llegaban a traicionarse unos a otros entre familiares, en donde tras haber dicho esto le preguntaría a Sion si creía poder estar bien en un lugar así, demostrando con aquello el estar claramente preocupada por su hermano menor, preocupación la cual sería disipada al instante por el prota quien argumentaría a esta con el que una vez y llegará al palacio real lo devoraría por completo, siendo estas mismas palabras algo que dejarían en shock a Evelyn, terminando así estos por llegar finalmente a su destino en el que Evelyn enfatizaría el no tener permitido avanzar, motivo por el cual tan solo le había restado desearle suerte a su hermano menor, procediendo en aquel instante está en marcharse del lugar mientras era observada por Sion, el cual sería rápidamente abarcado por un guardia quien mencionaba ayudarlo por aquel día. Ordenando a este el prota con el guiarlo y mostrarle por completo el lugar, en donde tras pasar unos breves instantes se vería a Sion decirse el que tal palacio se le hacía sumamente parecido en el que vivió como emperador tiempo atrás, pareciendo todo aquel tema para el prota algo más allá que una simple coincidencia, en donde tras salir de sus pensamientos aquel guardia le dejaría en claro el no poder avanzar más. No viendo problema alguno Sion a esto al seguir adelante con su camino mientras era recibido con respeto por los escoltas de aquella puerta, a la cual tras entrar se vería al prota ver al actual emperador tendido en cama. No haciéndose de esperar el rostro compasivo por parte de Sion al ya conocer que tal hombre tendría como máximo menos de un mes de vida, terminando en aquel momento el ya mencionado por despertar a su vez que seguido de esto preguntaba al prota por su identidad, llevándonos así esto último por situarnos ahora fuera de aquel palacio, estando fuera de este Liusina quien se decía el no creer que su destino fuera tal imponente castillo, en donde está al no querer perder más tiempo procedería en entrar a este último para encontrarse con Sion, no esperando está en aquel momento el que fuera rápidamente detenida por unos guardia quienes le pedían el identificarse primero. Motivo por el cual al esta no poder cumplir tal requisito se le negaría al instante la entrada, no pareciendo esto último el haberle agradado a Liusina puesto que estaba allí por su amo, causando esto último la curiosidad de aquel sujeto quien le preguntaría a esta por el nombre de su maestro, a lo que tras esta señalar no conocerlo tendría que dar en su lugar características físicas suyas, haciéndole pensar tal escena a aquel guardia el que estaba completamente loca, siendo esto una razón aún mayor por la que le impedirían la entrada nuevamente, terminando esto ahora sí por colmar la poca paciencia que le restaba a Liusina, no teniendo ésta de otra más que tomar cartas en el asunto si estos así lo querían. En donde tras volver nuevamente con el prota y el emperador se vería a este último tener que decirle a Sion el haber tenido la capacidad desde un inicio para ver la constitución del alma de los demás, siendo debido a esto mismo que ahora se preguntaba por la persona que tenía frente suyo, estando al tanto de esto mismo el prota quien se diría el que era normal que notase sus recientes cambios, agregando a esto el que después de todo aquel anciano había sido quien confinó a Sion al confinamiento absoluto, por lo que al prota al ignorar esto último preguntaría a aquel sujeto por quien lo había dejado en tal estado, siendo gracias a aquella palabra que aquel anciano lograría dar una leve sonrisa al darse cuenta que el prota no estaba del mismo lado que todos los demás. Recalcándole a la par de esto con el haber estado equivocado por mucho tiempo sobre su opinión sobre el prota, siendo esto último por lo cual decidiría el proceder a contarle al prota sobre la historia del imperio hace 400 años, mencionando como poco después de esto había nacido por primera vez el primer imperio de Agnés, el cual se había logrado consolidar en aquel instante como el único reino en todo el mundo, no haciéndose de esperar que poco después de esto en una ubicación remota naciera el primer reino demoníaco, siendo debido a esto último que pocos años después la guerra entre humanos y demonios había dado inicio, trayendo esto consigo tanto el surgimiento de nuevos héroes de la humanidad como la desaparición de estos mismos y junto con ellos las invasiones de los demonios, replicando ante esto Sion con el conocer que tales criaturas en realidad nunca se habían detenido, dándole a esto aún más credibilidad aquel anciano quien argumentaría el que los demonios simplemente se habían infiltrado entre lo más profundo de ellos, por lo que tras haber notado esto ya había sido demasiado tarde al no poder
hacer nada por el veneno demoníaco en su cuerpo, sin mencionar el que si éste trataba de hacer algo contra ellos en aquel estado lo más posible es que la humanidad cayera vencida, logrando así el prota el entender del todo la razón por la cual éste no había elegido un sucesor aún, recalcando el que para tal anciano era difícil ya el confiar en estos al saber que cualquiera pudo haberse aliado con los demonios, no siendo el prota la excepción al tal sujeto saber que éste no era más que el cascarón de Sion Agnes, motivo por el cual el prota al dejarse de rodeos le daría a conocer sus planes sobre el querer devorar todo en la ciudad imperial como también aquel imperio sin ninguna excepción, palabras las cuales causarían una carcajada de aquel anciano al saber que aquel era el mejor destino para tal reino, motivo por el que además éste le había sugerido a Sion el buscar las sombras eterna, enfatizando el que tal organización durante generación se había preparado para una situación como la actual. Pensando en su lugar que seguramente estos estarían mejor bajo el mando del prota que el de un emperador despojado de cualquier grandeza, no viendo Sion tal gesto de amabilidad como algo malo al necesitar claramente tanto apoyo como información en aquel momento, terminando a su vez por transcurrir unos breves instantes en los que ahora se vería a aquel anciano completamente solo el desear que el momento de la verdad llegase, a lo que al volver finalmente con el prota se vería a este decirse él, que poder hablar con el emperador era uno de sus beneficios al haber logrado pasar la ceremonia de sucesión, siendo su segundo beneficio en aquel momento el ahora poder ingresar en el almacén del palacio, procediendo así en mostrarse como frente suyo una gran cantidad de tesoros ya hacían esperándolo, siendo por otra parte este rápidamente recibido por el administrador allí, a lo cual tras esta presentarse como Veila señalaría el haber estado esperando al príncipe Sion tras haber logrado pasar la ceremonia, motivo por el cual ahora éste podría estar en la mejor tesorería de todo el mundo en la cual tan solo podría tomar como máximo un artículo, en donde al prota ya saber que había una sala secreta preguntaría por esta, dándole así a conocer tal chica con el que tales tesoros al ser partes de leyendas o mitos ellos mismos se encargaban de elegir su amo, sin mencionar el que si éste fallaba en su elección podría inclusive perder la vida, a lo que tras el prota darle a saber el no importarle esto último le pediría el llevarlo allí, terminando tras aquellas palabras por finalmente verse a estos dos en tal lugar, en donde al prota no querer perder tiempo fijaría como su primera opción la espada legendaria Rigveda, por lo que tras este ya haberla fichado desde un inicio procedería en ir hacia esta, no ocurriendo esto último al dejarse ver como la atención de Sion era redirigida con sorpresa a una espada de oscuridad llamada Eclaxia. No logrando el entender del cómo la espada que solía usar en su vida pasada estaba en tal novela, en donde tras Velia notar que el prota se había interesado por esta, le advertiría el que tal espada había sido colocada por el primer emperador allí por lo que no podía ser tomada por nadie más. A lo que tras el prota haber hecho lo ya mencionado se vería a el ser rodeado por pequeños rastros de oscuridad, cambiando de aquella forma nuevamente de escena en la que ahora se nos mostraría al guardia del hermano mayor del prota el pensar sobre su anterior informe al ya mencionado, en el cual tras saber sobre la aniquilación de su escuadrón de asesinato le ordenaría a el buscar a los culpables, teniendo en el presente aquel hombre como única pista el que debía tratarse de un usuario de magia de sangre. Terminando así en aquel momento por notar como un gran batallón de soldados corrían todos en la misma dirección con claro afán, trayendo esto consigo la curiosidad de aquel hombre quien preguntaría por el imprudente que estaba tratando pasar a la fuerza la puerta principal, dándole a conocer el mayordomo a con el tratarse de una mujer la cual estaba siendo difícil de manejar por su aparente magia de sangre y las bestias a su alrededor que la acompañaban, en donde aquel sujeto tras oír estas dos últimas características le pediría a su mayordomo el dirigirse de inmediatamente a la puerta principal, procediendo así el mayordomo de a acatar aquellas órdenes al instante. Terminando con esto por ahora dándosenos a conocer cómo en el pasado un meteorito había iluminado en el que aquel entonces era un mundo cubierto de oscuridad, lo cual había traído consigo un extraño material que había absorbido toda la oscuridad a su paso trayendo al presente la que era considerada la espada Eclaxia, siendo esta misma un arma la cual parecía estar diseñada para el poder de la estrella negra, no entendiendo ahora así el prota del por qué esta misma estaba en tal lugar y del porque le hacía falta un trozo, en donde tras optar por dejar esto un poco de lado señalaría el elegir a esta última como su artículo, preguntando a Velia si acaso estaba del todo seguro. Pareciendo el prota haberle dado su respuesta al marcharse del lugar sin decir nada más, y por lo que tras volver con Yusina se vería a el haber provocado un claro caos en la puerta principal, tratando a la par de todo esto los demás soldados el detenerla a toda costa, no logrando tan siquiera alguno de estos el tocarla al salir volando,
No creyendo los demás guardias expectantes a todo esto del cómo estaban siendo repelidos fácilmente por un simple individuo, no pensando en otra cosa. Esta última más que en lo difícil que era controlarse para seguir peleando sin matar a nadie por órdenes de su amo, a lo que tras esta notar algo extraño en el suelo terminaría por saltar al evadir un gran muro de piedra. Procediendo así Liusina en ver maravillada el cómo ahora tenía frente suyo a un golem de roca, pareciendo este último el haber logrado aplastarla como si de un bicho se tratase, siendo esto de igual forma visto por uno de los guardias quienes verían en aquel entonces como el causante de esto había sido el ahora llamado Sorregen, a lo que tras volver con aquel golem se vería a este último el ser empujado hacia atrás y pocos segundos después ser hecho añicos por una Liusina quien emocionada le preguntaba a Ragen si era bastante fuerte, siendo este un motivo por el cual ésta no lograría el controlarse en tal situación, teniendo como única pregunta para esta Ragen si acaso hacia parte de la torre de sangre, en donde al no ver respuesta optaría por formar un muro de piedra, terminando por oír tras esto como Liusina señalaba el no saber de qué estaba hablando, prosiguiendo en preguntar si acaso había asesinado recientemente a unos hombres de descanso nocturno. Teniendo ante tales acusaciones está con el recalcar no saber de qué estaba hablando, por lo que al Ragen ver la continua negativa de esta optaría, por sacar la respuesta aún si tenía que quitarle un brazo o una pierna, pareciendo tales amenazas un poco interesantes a esta quien mencionaba el que no se limitarán simplemente a hablar. Teniendo estos dos que ser rápidamente detenidos por la magia de Sion quien les pedía parar de inmediato. Siendo de inmediato la presencia de notada por Ragen quien se preguntaría asombrado si aquel era el príncipe encarcelado, agregando a esto mismo con que tal sujeto parecía estar destinado a gobernar, reconociendo a la par de esto mismo el que ahora veía más claro el motivo del por qué los intentos de asesinato habían fallado antes, no logrando el ahora creer como aquella chica lo llamaba maestro, dándole así todo aquello el pensar con que era muy probable que estuviera directamente relacionado con la desaparición del escuadrón de asesinato, optando mejor así en salir de sus pensamientos mientras procedía en presentar sus respetos al prota, no teniendo el ya nombrado nada que decir al señalar llevarse a Liusina con él, replicando en contra un guardia al señalar que ésta había querido entrar sin permiso alguno además de cobrar varias vidas. No estando de acuerdo el prota con esto en un inicio al tener que recalcar haber notificado sobre la llegada de esta, razón por la cual si se había armado un caos era por culpa de su incompetencia al no seguir sus órdenes, sin mencionar el que ninguno de ellos parecía el haber perdido la vida. Apoyando esta misma idea Liusina al señalar haberse contenido lo suficiente para no matar a nadie, no teniendo ahora sí estos de otra más que pedir disculpas al prota, quien en aquel instante dirigiría su mirada a Ragen dándole a entender esperar algo de su parte, teniendo así que verse forzado a pedir disculpas al prota, procediendo ante esto Liusina en ir tras Sion mientras que este último le pedía a Ragen el tener cuidado con su comportamiento, en donde tras pasar unos breves minutos, se vería a Liusina mencionarle al prota haber cumplido la misión que le había asignado, felicitando a esta Sion mientras agregaba el que había hecho bien al dejar rastro sobre su magia de sangre en el lugar. Pensando para sí mismo el que al mostrar su poder en la puerta principal también había sido una jugada ingeniosa ya que así notarían su relación con esta, razón por la cual se diría el que las cosas estaban saliendo realmente bien, en donde tras recordar a Ragen se diría el que muy segaramente tanto él como su hermano mayor estaban envueltos en sus intentos de asesinato, sin mencionar el que muy segaramente ahora estaban buscando al involucrado con el escuadrón de asesinato, a lo que tras transcurrir unas cuantas horas se verían a estos dos finalmente llegar a la casa del prota, en la cual Liusina con clara imprudencia le reprocharía del por qué ésta era tan pequeña, motivo por el cual Sion decidiría ignorarla a su vez que era recibido por Priscila quien de igual forma se percataría de Liusina a su espalda, provocando esto mismo el que está con claro enojo le preguntará al motivo de su compañía, por lo que Liusina aún sin entender la situación le señalaría el solo haber seguido a su amo, dejando así estas palabras aún más desentendida a Priscila mientras que por otra parte Sion preguntaba por la presencia de esta aún allí, dándole a conocer su guardia el que había mencionado el que aún no estaba lista la cancelación del compromiso, por lo que al prota ya conocer que era una excusa pediría el sacarla gentilmente de allí, no pudiendo tan siquiera replicar una sola palabra al pensar cuál era la razón por la que se estaba aferrando tanto al prota, reprochándole a su vez el no haber podido sacar de su cabeza a Sion al sentirse profundamente intrigada por recordando tras esto el como días antes le había mostrado un lado suyo de cual aún desconocía, terminando así con esto por preguntarse del que estaba mal con ella,
por lo que al volver nuevamente con el prota se daría a saber el cómo éste señalaba el tener que contactar a las sombras eternas, agregando a esto Liusina con que éste se refería a un grupo de asesinos o una agencia especial. Asintiendo a esto mismo el prota al haber acertado, procediendo en aquel momento en mencionar el que el cuartel de las sombras eternas estaba dentro de la ciudad, preguntando ante esto el guardia de del por qué nunca había oído hablar de estos, teniendo así el prota que explicar el que estaban muy ocultos durante todo ese tiempo, deduciendo a todo aquello Liusina con que muy seguramente su maestro ya sabía el escondite de estos, palabras las cuales serían confirmadas por quien enfatizaría el tener que esperar aún un poco más. A lo que al cabo de unos días después nos situaríamos en el Palacio Imperial, se nos dejaría ver cómo dentro de ya hacían presentes 4 de los más fuertes sucesores de la familia real Agnés, no entendiendo ante todo esto Evelyn del motivo de la presencia de sus demás hermanos allí, en donde al ver cada una de sus expresiones se corregiría al señalar que estos eran más cercanos a competidores que a una familia, haciéndosele a su vez algo extraño el hecho de aún no haber visto aún al primer príncipe, terminando los pensamientos de por ser interrumpidos por una voz quien entre burlas juzgaba el mal aspecto del tercer príncipe. A lo cual tras referirse a esta como Diana le señalaría el que aún seguía conservando aquel molesto olor a mestizo, preguntando junto a esto con si acaso todas las hadas mestizas eran así, no pareciendo tales palabras el haberle afectado tan siquiera un poco a quien objetaría del cómo iba con sus aficiones de intimidar a los más jóvenes, a lo que tras haber escuchado la anterior acusación no se molestaría en ocultar la molestia y odio que le causaba el prota al ser la vergüenza de la familia, terminando esto último por causar las burlas del cuarto príncipe quien a favor del ya nombrado señalaría el que había logrado pasar la ceremonia de sucesión, siendo esto algo que sería apoyado de igual forma por Diana quien no esperaba tal logro del prota, agregando a esto último con el tan siquiera haber esperado que se presentara a la ceremonia, enfatizando ante esto último con el tampoco haber pensado que esta última sería claramente manipulada. Replicando a su favor el tercer príncipe con que Sion no podría hacer nada aun si la había logrado pasar ya que para alguien tan débil como él no había cupo en el palacio del imperio, por lo que sí, en realidad quería sobrevivir tan siquiera un poco debía de conocer su lugar, teniendo ante estas palabras Evelyn que finalmente intervenir al señalar el claro cambio del prota, puesto que según sus ojos podría más de uno se llevará una sorpresa allí. No pareciendo aquel tipo el tomar muy en serio las palabras de y motivo por el cual le sugeriría el hacer una apuesta, la cual consistía en ver cuánto el prota lograría estar con vida en el palacio, teniendo ante esto último el prota que interrumpir al mencionar tener la misma duda ya que también quería saber cuánto tiempo lograría durar allí. Siendo estas últimas palabras lo que provocarían que todos allí dirigiera su atención hacia preguntándose en aquel mismo instante Liusina el si acaso estos eran los hermanos de Sion, interrumpiendo aquel pensar el tercer príncipe al mencionar en voz alta con que el palacio cada vez bajaba más sus estándares al aceptar tales basuras, teniendo ante estas duras palabras el cuarto príncipe que intervenir al señalar que el prota era merecedor de estar allí con todos ellos, estando de acuerdo. Con esto último Diana al en su lugar juzgar la mente cerrada del tercer príncipe, a lo que tras cambiar de tema se diría a sí mismo el que Sion claramente había tenido un cambio grande a la hora notar una energía en el que le hacía preocuparse un poco, en donde tras reiterarse lo ya dicho y comparar al prota con los demás hermanos allí se diría el que no significaba una amenaza para ella, mostrándose así por otra parte como Evelyn le decía a el haber llegado tarde, motivo por el cual se excusaría por esto último mientras que a su vez veía como el puesto del emperador aún estaba completamente vacío, trayendo esto último el que el prota recordara su charla anterior con en el que le había ofrecido sus sombras, motivo por el cual se preguntaría si acaso el emperador le ayudaría con estas en aquella reunión, a lo que tras Sion salir de sus pensamientos escucharía a Liusina preguntar si acaso no era mejor matar a cada uno de ellos en aquel instante si eran sus enemigos. Siendo estas palabras algo que harían que al prota le pesara el haber traído a Liusina con él ya que al ver tantas personas fuertes no podría contener su deseo de matar, teniendo ante esto último el cuarto príncipe que disipar la tensión en el lugar al sugerir a todos sus hermanos el hacer un pequeño sparring mientras esperaban la llegada del emperador, agregando el querer ver lo fuerte que se había vuelto su hermano menor en los últimos días, no pareciéndole lo ya dicho a Diana una mala idea al querer ver los cambios del prota, razón por la cual habían optado por llamar uno de sus chicos de confianza para que luchara con
en donde el tercer príncipe al ver tal oportunidad optaría por ofrecer uno de sus mejores hombres para el combate, por lo que al Evelyn ver las claras intenciones del ya nombrado preguntaría a Sion si estaba de acuerdo, no teniendo algún problema, por lo cual aceptaría de inmediato, replicando ante lo ya dicho el que si lo iba a hacer entonces lo haría a lo grande, por lo que aquel duelo no sería uno común, dejando así estas palabras algo desentendida a su hermana Evelyn, quien no entendía de él todas las palabras de pareciendo no ser el mismo caso del cuarto príncipe, quien ordenaría despejar el área de inmediato, en donde tras Evelyn notar que en serio lo haría le pediría el detenerse, ya que seguían siendo demasiado para él, mostrándose a su vez por otra parte como el tercer príncipe tan solo daría como orden el que lo dejarlo escasamente respirando, dejándose ver así como tras estos estar listos se les ordenaría el comenzar. Estando por otra parte la hermana de claramente preocupada, mientras que Liusina se lamentaba de no poder haber sido quien lo matará, procediendo así en aquel momento por mostrarse la clara expresión de sorpresa de Evelyn al aún no creer cómo el resultado de la batalla se había decidido en segundos, a la hora verse la cabeza de aquel soldado en el suelo, siendo esto mismo algo que dejaría sin palabras al tercer príncipe, quien se decía para sí mismo el no haber logrado ver ningún rastro de magia. Razón por la cual se preguntaría del cómo había sido tan rápido como para que su rival no pudiera tan siquiera reaccionar, no teniendo de otra en aquel momento más que recibir las burlas del prota, generando esto último el que se abalanzara contra Sion al querer golpearlo, no pareciendo el haber ocurrido esto último al anunciarse de inmediato la llegada del emperador, motivo por el cual todos en la sala tendrían que mostrar sus respetos a lo que tras notar el cadáver de aquel chico y no recibir una respuesta satisfactoria ordenaría él simplemente limpiarlo, procediendo así en sentarse en su trono, mientras seguido de Evelyn preguntaba por el estado de no teniendo el emperador una buena respuesta al preguntar nuevamente él si acaso lo notaba gozar de buena salud, en donde tras calmarse un poco justificaría la pregunta de al no haberse mostrado por mucho tiempo, agregando a esto último el que tal reunión la había convocado al querer mencionar cuál sería su nuevo sucesor, en donde al querer dejarse de rodeos terminaría por mencionar el nombre del protagonista, logrando tras esto el ya nombrado el entender la razón por la que le había asignado sus sombras, viendo como único problema a aquella situación el si sus demás hermanos aceptarían esto tan fácil, siendo tal resulta algo que no se haría de esperar al ver la expresión de sorpresa y los claros reclamos por parte de estos. Siendo ante todo esto Evelyn la única en pedir con calma una justificación por tal decisión al emperador, respondiendo el ya nombrado con el que era el más adecuado para ocupar su cargo, mostrándose así como tal respuesta no generaría más que la ira descontrolada del tercer príncipe, quien se negaba a aceptar tal resultado, pensando a la par de esto Diana del que podría hacer en tal situación al ya haberse tomado una decisión, razón por la cual había optado en aquel momento por anunciar él estar de acuerdo con esto último, pareciéndole lo ya dicho una completa desfachatez al tercer príncipe, quien escucharía cómo replicaba el que todos allí conocían uno a uno los apodos del prota, siendo esto un motivo por el cual si bien había cambiado aún mucha gente lo consideraba como basura, terminando así por sugerir al emperador el que por lo menos debía reconsiderar que se ganará a la audiencia, agregando a lo ya dicho el que si quería probar su valor como sucesor las 7 grandes calamidades serían perfectas, puesto que aquellas pruebas eran más que necesarias si en realidad quería ser el nuevo emperador, pensando ante todo esto Sion con el ya haber esperado tal resultado, pareciendo por otra parte tanto el tercer como cuarto príncipe el estar de acuerdo al no parecerles una mala idea, por lo que al Sion ver que no había de otra aceptaría esto al mismo tiempo que refutaba el demostrar su valía con esto, terminando a su vez aquella charla al mencionar que de igual forma estos tendrían que demostrar su valía ante él cuando fuera el emperador. A lo que tras transcurrir una semana se vería a Sion el haber estado entrenando arduamente con su espada Eclaxia, lo cual le había dado a saber el que le sería difícil luchar seriamente con en una batalla real, siendo un motivo más por el cual tendría que buscar la otra mitad de teniendo que por el momento conformarse con invocar su otra mitad con la magia de oscuridad, ya que así lograría de igual forma aprovechar varios de sus efectos, pensando por otra parte el que si seguía entrenando tanto su físico como su cantidad de energía oscura, entonces el poder usar la habilidad de eclipse lunar no sería del todo imposible, enfatizando sobre lo ya dicho con el que tal habilidad imponía una fuerte carga sobre su cuerpo, en donde tras decidirse en probar aquella habilidad en su cuerpo actual se le vería el verse rodeado por unos instantes por una aura completamente oscura,
para seguido de esto verse como lo anterior dicho aplicaba por completo en Sion, quien por su débil cuerpo lograría el soportar el efecto secundario de esta por unos breves instantes, en donde tras volver a la normalidad y aquella habilidad disolverse se vería a Sion decirse el que aún no era suficiente, por lo que si éste no quería verse afectado a largo plazo por los efectos colaterales tendría que volverse más fuerte. Pensando en aquel momento el que finalmente había llegado el momento de enfrentar los ojos del imperio, a lo que tras cambiar de escena se mostraría a una Diana estar pensando profundamente sobre el cambio repentino del prota, razón por la cual le ordenaría a sus esbirros el averiguar cualquier dato sobre el presente de Sion, preguntando por otra parte sobre la investigación del ojo, dándole así a saber uno de estos el que por el momento tan solo contaban con un leve rastro de este, siéndolo ya dicho algo más que suficiente para ésta al ordenarles el seguir de inmediato aquella pista, terminando así por decirse a sí misma el tener curiosidad por cómo se desarrollaría todo en un futuro, en donde tras cambiar nuevamente de escena se nos dejaría ver a Sion el referirse a tal lugar como un espacio algo desolado, llamando en aquel instante su atención la clara imagen de quien era conocido por todos como el primer emperador y creador del imperio, procediendo a su vez en leer brevemente el nombre de este con el cual lograría percatarse de que tanto su nombre en su vida pasada como el de este eran el mismo, no siendo esta la única coincidencia que había encontrado en aquel mundo al también haberse topado con su anterior espada, razón por la cual estaría comenzando a dudar sobre el verdadero origen de aquella novela, terminando así en ser interrumpido al oír como una voz replicaba el que tal retrato no tenía ningún significado, procediendo en aquel instante por presentarse como Thierry, una curadora del imperio, pareciéndole a la ya nombrada algo interesante el que el prota estuviera en un lugar tan lleno de historia, teniendo ante esto Sion que alegar el que a diferencia de lo que ésta pensaba él no veía nada interesante allí, contestando a esto aquella chica con el aún así creer que tal lugar podría tener rastros de los antiguos emperadores que podrían llevarlos a algo más grande, motivo por el cual el prota al oír tales palabras aprovecharía para preguntarle a ésta sobre las sombras eternas, pareciendo aquella chica el mostrarse algo incrédula ante lo ya dicho, razón por la cual Sion al ver que ésta se mostraba como inocente ante el tema, tendría que darle a saber el ya saber que ésta era la líder de tal organización que servía al emperador, en donde tras oír esto último le pediría al prota el seguirla, acatando tal pedido al instante mientras observaba cómo esta tras poner su mano en una de las paredes procedía en activar un círculo mágico oculto, mencionando junto a esto con el ya haber esperado tal momento ya que después de todo había sido anunciado como el nuevo emperador, en donde tras estos avanzar por un túnel aquella chica le iría aclarando al prota el como tal organización tan solo seguían los mandatos del emperador, razón por la cual lo habían estado inclusive observando por mucho tiempo sin que éste lo notara, por lo que al estos ver en él un cambio tan brusco y no entender del porqué de esto, le pediría a Sion el demostrarles todo su poder para así estos poder confiar plenamente en él así como el descartar cualquier duda de que éste pudiera ser una entidad maligna, dejándose ver a su vez del como al instante varias espadas flotando aparecerían sobre la cabeza de este, acto el cual le parecería algo interesante por lo cual tras evadirlo notaría como a un costado suyo las armaduras de los caballeros tomaban vida. Explicando más a fondo Sion el motivo de esto al señalar que lo estaban logrando al ejecutar un hechizo mágico muy sofisticado, recalcando el aún así no ver mucho problema puesto que después de todo habían hecho las cosas mucho más sencillas, mostrándose así como tras uno de estos abalanzarse en contra del prota esquivaría fácilmente su corte, restándole el tan solo esperar el momento adecuado en el que éste no pudiera reaccionar a tiempo para de esta forma lograr manipular su círculo mágico. Acción la cual terminaría por romper este último a su vez que aquel caballero caía en pedazos al suelo, en donde tras volver con los evaluadores de aquella organización, se vería a Thierry recién llegar al lugar quien con clara duda preguntaba por la situación, teniendo el que enterarse de esto mismo por cuenta propia al observar cómo Sion poco a poco y sin mucho esfuerzo estaba destrozando cada golem que se ponía en su camino. No logrando entender cuál era la estrategia que Sion estaba empleando ya que aquellos golems eran igual o más fuertes que un caballero imperial, terminando a su vez por salir de sus pensamientos al haber cruzado miradas con el prota el cual con una leve sonrisa se diría el haberla encontrado, para acto seguido verse, como tras reunir un poco de energía oscura la expulsaba en forma de tajos a su dirección, dejando esto último aún más en shock a aquella chica puesto que era conocedora de tal técnica. En donde tras proseguir con aquella escena se vería cómo esta última había logrado el romper la sala de vigilancia en la que estos se encontraban,
acto el cual provocaría el temor y el desorden en la habitación mientras Thierry observaba al prota acercarse poco a poco mientras que éste recalcaba el haber tenido que probarse a sí mismo por ellos, no logrando ninguno de estos el reaccionar ante estas palabras al aún no procesar lo ya ocurrido, razón por la cual el prota no tendría de otra más que enfatizar en aquel momento el que ellos debían ser quienes demostraran ser dignos de él, procediendo así de tal forma en ejecutar al instante a una de las integrantes de tal situación, en donde tras de ésta salir una gran cantidad de oscuridad de su pecho. El prota se diría él no haberse equivocado al saber que la razón por la cual las sombras eternas habían sido disueltas era debido a la presencia de los demonios dentro de ésta. A lo que tras ver que ésta había demostrado su verdadera apariencia a los demás, se diría él no tener alguna razón más allá por la cual dejarla con vida, logrando tras esto Thierry el presenciar aquella que había sido el arma del primer emperador, con la cual ahora el prota no dudaría ni un instante en ejecutar al demonio frente suyo, no teniendo más este último que decir que señalar el haber fracasado en su misión, terminando en aquel momento por desvanecerse frente a Sion quien se decía. El que Eclaxia sin lugar a duda aún ponía una gran carga en su cuerpo, no creyendo ahora el como Thierry junto a los demás lo reconocían y saludaban como el nuevo líder de las sombras eternas, procediendo en aquel momento en darse una pequeña introducción de estas al explicarse cómo tras su nacimiento habían servido a varios emperadores, siendo la mayor prioridad para esto el de servir al que era considerado el emperador eterno, existencia la cual habían estado esperando durante generación en generación para seguir su mandato. Pareciendo ahora en el presente estos el haberle explicado al prota él era el líder que había esperado servir toda su vida, argumentando a esto mismo Thierry. Al recalcar que la espada Eclaxia lo había elegido a él al igual que lo había hecho en el pasado con el primer emperador por lo cual no tenía ningún sentido negar su origen, no pareciendo lo anteriormente dicho del todo falso para el prota, quien por otra parte se diría el que con esto se había ahorrado el trabajo de tener que reclutarlos. Por lo que al dejar esto un poco de lado terminaría por mencionar a esto el que aún restaban más demonios dentro de las sombras eternas por lo cual les sugeriría el estar atentos, en donde tras preguntar a esto sobre el estado actual y general de las sombras eternas, sería informado del que estos recientemente estaban pasando por un problema el cual había sido causado por la princesa Diana quien había descubierto una rama suyas. Explicando junto a esto el no poder desprenderse de tal rama puesto que estaban pasando por una crisis de falta de personal, siendo debido a esto mismo que anteriormente habían probado al prota con golems por falta de mano de obra sin mencionar el que a la hora estar una de sus ramas al descubierto no podrían cubrirla a tiempo para que sus residentes escaparan y se reagruparan, a lo que tras el prota interpretar esto último como que estos necesitaban de su ayuda para ganar tiempo con la princesa Diana, señalaría el poder encargarse de esta última para que los dejara en paz, procediendo así en mostrarse como tras llegada la noche Liusina estaría observando a varios hombres el escabullirse en medio de la noche, no siendo ninguno de estos más que vistos por esta como una simple presa, a lo que tras volver al presente después de lo ya dicho se mostraría a Sion haber llamado a Liusina la cual tras ver la presencia de Thierry preguntaría si era una nueva esclava. Ignorando tales palabras el prota quien tan solo preguntaba por el resultado de la misión, dando así como informe está el haber matado a todos y haber dejado un leve rastro suyo, dudando a su vez está al pensar si acaso esto era suficiente para engañarlos. Razón por la cual Sion mencionaría el que Diana al ser una persona cínica y engreída no aceptaría la opinión de los demás al creer simplemente en lo que ven sus ojos, por lo cual estaba seguro de que ésta ignoraría la verdad lo cual tan solo la dejaría con parte de la mentira, terminando así por afirmarle a Thierry el que muy pronto verían tanto al tercer príncipe como Diana en conflicto, pensando en su mente ante todo esto con que aquel sería el punto de partida con el que controlaría a la quinta princesa, terminando por pensar en aquel entonces el que su café sabía un poco raro, motivo por el cual su guardia preguntaría a si acaso estaba envenenado. Respondiendo a esto Sion con el simplemente no haber sido de su gusto por lo cual le pediría el cambiarlo rápidamente, trayendo esto último recuerdo de su vida pasada en la cual no existía tal tipo de bebidas, preguntándose por otra parte si acaso aquel café había sido preparado por un nuevo sirvienta el cual había sido infiltrado en su mansión como un espía. Pareciendo aún así tal tema el no importarle realmente a Sion puesto que independiente de quien se tratase todo estaba bajo su control. Terminando junto con esto por cambiar rápidamente de escena en donde ahora se nos mostraría a dos tipos reunirse mientras que uno de estos hacía burla del cómo parecían aún no haber descubierto a su compañero aun si tenía tal rostro,
argumentando a su favor el no necesitar fingir frente a quien de manera sencilla cambiaría de tema al señalar que su reunión había sido programada para dentro de unos días más, argumentando así aquel tipo que aquello era una emergencia puesto que Di-Carne ahora parecía estar muerta, sin mencionar que las señales de múltiples subordinados habían desaparecido igualmente, lo cual solo les daba a pensar una cosa y esta era el que alguien los están cazando, apuntando cada una de sus únicas pistas a nuestro protagonista Sion Agnes, nombre el cual parecía algo ridículo para aquel demonio puesto que tan solo era el inútil de la familia imperial, por lo que al aquel tipo no querer dialogar más con optaría en encomendarle la misión de descubrir quién está atrás todo aquello. Situándonos junto a esto nuevamente con Diana, una de las hermanas de Sion, a quien uno de sus subordinados le estaría informando la pérdida del sexto escuadrón, los cuales habían sido aniquilados en su expedición hacia el cuartel de las sombras, generando así lo ya dicho una sonrisa sarcástica en quien no creía el hecho de que una de las fuerzas más fuertes dentro del imperio hubiera caído tan fácilmente, razón la cual la tenía claramente indignada, optando a su vez mejor en preguntar por lo que se sabía de la rama que había descubierto recientemente, puesto que estos debieron de haber sufrido un daño equivalente a su bando, teniendo ante todo esto aquel tipo el recalcar cómo sus fuerzas tan siquiera habían podido cruzar la entrada, mencionando con esto el cómo la sangre dejada en el lugar daba a decir el cómo sus fuerzas habían sido aniquiladas sin mucho problema, pareciéndole todo aquello una mala broma de mal gusto a quien se resignaba a creer el haber caído en una trampa, dándole a conocer por otra parte aquel tipo el que junto a lo ya dicho se habían detectado fuertes rastros de magia de sangre en él, lugar lo cual apuntaba a la reciente sirvienta de Sion, recordando así de esta forma Diana a tal mujer la cual ante sus ojos era la única maga de sangre activa dentro de la capital, motivo por el que sería extraño el pensar que Sion había sido quien había orquestado todo aquello, dándole a dudar el hecho del que se dejase descubrir tan fácil por y por lo cual antes de llegar a una verdadera conclusión pediría todos los detalles encontrados, dando por ende a conocer su subordinado con el que también se habían detectado restos de magia de invocación, haciendo clic de esta forma en la cabeza de Diana tal última pista a la hora pedir las personas capaces de ejecutar tal tipo de magia en toda la capital, respondiendo ante esto mismo aquel tipo al señalar que muy probablemente los únicos capaces de esto eran la gente del tercer príncipe Enoch, nombre el cual pondría los pelos de punta a Diana del enojo al no pensar que interferiría en sus planes. A lo que y al volver a cambiar de escena se nos mostraría a Sion el parecer marcharse de su mansión junto a Liusina, quien refutaba el que Sion había durado poco tiempo en la ciudad imperial, limitándose ante tales palabras Sion en mantenerse en silencio mientras esperaba el llegar a su destino, en el cual y a la hora estar frente a los ciudadanos se le vería el ser fuertemente cuestionado al ninguno de resto creer que lograrían su misión de despejar la calamidad y al ver esto simplemente como un intento desesperado de Sion para ganarse el reconocimiento de su familia, pareciéndole todos estos comentarios algo molestos a Liusina, quien tan solo quería matar a todos en el lugar, siendo a su vez interrumpida por el lacayo del tercer príncipe quien cuestionaría las fuerzas de Sion para despejar tal difícil tarea, optando tras esto último por simplemente desearle buena suerte en nombre del tercer príncipe. Mientras que junto a esto Sion recordaba como anteriormente le habían señalado las claras sospechas que tenía el tercer príncipe acerca de su poder, razón por la que se diría el darle a una pequeña demostración de lo que tanto quería al mostrarle a su guardia un poco de su poder, procediendo junto a lo ya dicho en ordenar marcharse del lugar, siendo ahora estos visto fijamente en lo alto por su hermana mayor, quien de forma firme ordenaría a sus fuerzas el seguir a Sion de cerca y protegerlo en su camino. A lo que y tras ahora encontrarnos con el tercer príncipe Enoch se nos vería a el pregunta a su subordinado si en realidad creía el que Sion había aprendido magia negra, preguntando a su vez a un porcentaje que representa lo seguro que podía estar, motivo por el que respondería estarlo un 90% argumentando junto a lo ya dicho el que sin lugar a duda no era una sorpresa el que Sion desde su infancia fuera considerado a alguien sumamente débil, por lo que el que recientemente demostrará tales muestras de poder y un corazón tan frío al no chistar ni un momento al matar a alguien era muy seguramente debido a la magia negra con la cual parecía siempre verse rodeado de una minuciosa atmósfera, sin mencionar el ya haberlo confirmado con sus propios ojos tras su último encuentro con Sion en el cual se había perdido en una misteriosa magia oscura en sus ojos, preguntando ante todo esto Enoch él si acaso conocía la gravedad de sus palabras, puesto que al señalar que un miembro de la familia imperial usaba magia negra lo más probable es que la credibilidad de tal familia se desplomara por completo, puesto que en aquel mundo el tomar prestado el poder de los demonios significaba rechazar por completo su humanidad,
por lo que al no tener de otra lo que haría la familia imperial para reivindicarse ante todo sería el ejecutar a Sion, asegurando ante tal conclusión su subordinado con el ya haber tomado todas las precauciones necesarias para aquel asunto, agregando con el ya haber enviado unos mercenarios tras el cuello del prota, en donde y al volver con el ya nombrado se vería a Eleucina el estar frente a una taberna en la que esta última no parecía entender del todo las intenciones de allí, siendo justamente en aquel momento recibido con clara cortesía por un mayordomo quien por pedido de Sion argumentaría el no volver a atacarlo como la última vez, reconociendo con todo lo acontecido Eleucina el que definitivamente no estaban allí para comer algo a su vez que era dejada atrás por estos, en donde y pasados unos minutos se vería a estos dos el finalmente llegar a la habitación principal en la que Sion sería esta vez recibido por su identidad como el príncipe Sion, pareciéndole tal gesto a los ojos del ya nombrado como una muestra de respeto mientras que ésta por otra parte señalaba el que si no supieran su verdadera identidad a tales alturas sería una clara muestra de su incompetencia, argumentando junto a lo ya dicho el que si Sion había venido hacia ellos con la intención de información acerca de la Legión Fantasma le sería imposible el ayudarle. Estando al tanto de todo esto Sion lo cual dejaría atónita a esta a la hora no entender las verdaderas intenciones del prota allí, mencionando para sí mismo Sion con el ya conocer dónde y cuándo atacaría la Legión Fantasma y por lo cual se les adelantaría a los héroes para tomar su recompensa, pidiéndole de esta forma en su lugar a tal mujer el averiguar hasta el más pequeño detalle acerca de las personas anotadas en aquella lista, reconociendo en aquel momento esta con incredulidad como lo que Sion le estaba pidiendo en aquel momento era el investigar a las personas más poderosas del imperio después del emperador, preguntando a la par de estos por si acaso lo que éste realmente quería era el asesinarlos, palabras antes las cuales Sion señalaría el no estar del todo seguro, no teniendo aún así de otra aquella mujer más que aceptar su encargo, haciendo en aquel instante como última petición Sion la identidad de la persona que le habían designado la última vez como su informante para que lo volviese a hacer, procediendo tras lo ya dicho Sion en marcharse del lugar mientras que como última instancia, aquella mujer se referiría a tal persona por el nombre de Nari a quien el prota veía digna de tal lugar, siendo a su vez detenido por aquella mujer quien aprovechando la ocasión le preguntaba el cómo había resultado su incursión al bosque negro, puesto que tras su incursión tal lugar había sido purificado en una sola noche así como las únicas dos personas de tal acontecimiento ocultaban la verdad del mundo. Replicando ante lo ya dicho Sion con el efectivamente haber salido muy bien, a lo que y al Eleucina tomar la palabra aquella mujer se fijaría bastante en su atuendos como de la energía que desprendía su cuerpo, lo cual por consecuente le traería la idea alocada de que muy probablemente aún la bruja milenaria aún vivía. Por lo que al Sion no querer que ésta hurgara más en sus asuntos le dejaría en claro que él sería mejor para ella no saber más de la historia del Bosque Negro, terminando así en aquel momento por mostrársenos un pequeño flashback de un campo de guerra en la que un soldado segundos antes de morir le pedía a su jefe el dejar de arriesgar su vida por los demás y comenzar a vivir por sí mismo, culminando de esta forma la muerte de aquel tipo a quien ahora su superior estaría viendo con tristeza. Mientras que con un tono pensativo se preguntaba si acaso debía de retirarse, situándonos tras esto nuevamente en el presente en el que ahora un chico le estaría haciendo la petición a este mismo soldado retirado el enseñarle un poco acerca de la esgrima, teniendo como única respuesta para éste el que se marchara y lo dejase en paz, pareciendo aquel chico el no querer rendirse al justificar pagarle por sus enseñanzas. Siendo la respuesta a esto claramente obvia a la hora vérsele a este haberse marchado del lugar entre pucheros al no conseguir su objetivo ya que estaba en una misión de volverse más fuerte, puesto que tal fuerza era la que necesitaba una villa tan pobre y débil como esa en la que éste junto a su madre habían experimentado la injusticia del más fuerte a manos de unos bandidos, razón por la cual ahora su única meta era el volver lo suficientemente fuerte para abandonar aquel débil lugar, no esperando en que en tal momento pasasen frente suyo tanto Sion como Eleucina a quien vería como simples forasteros, estando ahora con el ex soldado quien perdido en su mente recordaba a aquel chico puesto que éste era el mismo reflejo de su madre, trayendo esto consigo el que pensase si acaso podría volver a encontrarse nuevamente con ella en el futuro, siendo justamente en aquel momento sacado de sus pensamientos por Sion a quien vería acercarse mientras se preguntaba si acaso pertenecían a la familia imperial. Por lo que al quererse salir de duda se dejaría de rodeos y preguntaría por su identidad, pareciendo tal actitud el no agradarle a Eleucina al ser detenido por Sion quien en su lugar se presentaría ante tal sujeto como Sion Agnes, nombre el cual aquel sujeto lograría reconocer al instante como el miembro de la familia Agnes que era un mero inútil,
y por lo cual al salir de sus pensamientos optaría en preguntar la razón de su llegada a una villa tan pobre y miserable, replicando ante lo ya dicho Sion con el estar allí con un objetivo claro, el cual era que éste se volviera su subordinado, argumentando ante la negativa de éste el que tal villa iba a perecer dentro de poco, y por lo cual si éste se volvía su subordinado podría salvarlo tanto a él como de quienes vivían allí, logrando así estas palabras el sorprender por completo este último, quien a pesar de tal oferta se negaría al instante, mencionando en voz alta el no creer ni una sola de sus palabras, sin mencionar el que si tal villa fuera a perecer dentro de poco ellos podrían evitarlo antes de que ocurriera, terminando con esto Sion por aceptar sus razones y asimismo marcharse ante el claro disgusto de Liusina, puesto que según sus palabras debió de haberlo obligado a servirle igual que había hecho con ella, respondiendo a esto Sion con el solo haberle dado la oportunidad a un héroe de nacer por su cuenta, claramente, teniendo en cuenta el hecho de que al final como todo héroe no podría acabar con el mal él solo, cambiando a su vez rápidamente de tema al señalar el tener que encargarse de un pequeño percance que podrían tener más adelante, palabras por las cuales ahora se le vería a Sion ejecutar a un ninja que se encontraba oculto bajo el disfraz de un árbol. Replicando ante tal acción Liusina el haberse contenido hasta aquel momento, procediendo tras lo ya dicho todos y cada uno de los ninjas en arremeter al mismo tiempo mientras su líder ordenaba el ejecutar a Sion como prioridad, palabras las cuales serían acatadas al instante por uno de sus subordinados, misma frase la cual sería tomada por Sion con cierto sarcasmo a su vez que de un rápido moviendo perforaba con su mano el pecho a la encargada de tal misión, dando esto por consecuente el que sus compañeros en un acto de venganza fueran paralizados por el ojo de la oscuridad, a su vez que con esto Sion daba una pequeña muestra de su poder al destruir la espada de uno de estos, quien a la hora estar claramente confundido sería atravesado fácilmente por el prota, dejando tal acción perplejo a el líder de aquel escuadrón, puesto que aquel no era el Sion que conocía de tiempo atrás, optando mejor así en retirarse mientras juraba venganza, no siendo esto último algo del todo posible para aquel tipo a la hora dejarse ver como Sion había frustrado sus intentos de escape, para acto seguido de un rápido corte decapitarlo al instante, siendo todo aquel intento de frustrar sus planes algo esperado por Sion por parte de sus hermanos, agregando ante lo ya dicho Nari, él como los sujetos ya muertos tenían una fuerza principal separada que atacaría muy pronto la aldea, pareciendo tal charla el haber sido escuchada por el chico de antes, quien comenzaría a correr desesperadamente hacia la aldea para advertir a su gente, a lo que y al volver con Sion se vería a este replicar para Nari y Liusina la estrategia con la que tendrían como prioridad el cubrir 3 localizaciones secretas del enemigo, argumentando junto a esto con el que alguien en su lugar se encargaría de detener la primera oleada a la aldea, en donde una vez y llegada la noche se nos mostraría a 4 demonios de alto rango, el observar con una expresión confiada el que sería su campo de juegos esta vez, sin mencionar el hecho de que esta vez tenían como prioridad el matar a un héroe de la antigua guerra, terminando con esto por llamar a aquel sujeto como el Rey Fantasma, quien aun si era capaz de derrotarlos en un parpadeo no sería capaz de resistirse a todo un ejército completo. Razón por la que el plan de los 5 espíritus demoníacos sería todo un éxito, teniendo como único inconveniente un demonio allí, el que uno de los herederos del imperio llamado Sion significase un problema para sus planes, replicando ante lo ya dicho los demás demonios el que tales suposiciones eran sin lugar a duda una estupidez, ya que este tan solo era un príncipe renegado y débil que siquiera sabía la posición en la que sería invocada la Legión Fantasma, no logrando aún así estas palabras, el lograr persuadir a aquel tipo quien tenía una mala corazonada, relacionando a tal comportamiento uno de los demonios con el que muy segaramente aquello se debía a las recientes sospechas de los de arriba, quienes creían que Sion era el culpable de las recientes desapariciones de los demonios. Interrumpiendo en aquel mismo instante Sion tan amena conversación al asesinar a uno de sus compañeros mientras señalaba el haber creído haberse deshecho de la filtración de información sobre su persona, a lo que y pasados unos minutos se nos mostraría ahora el cielo ser teñido de rojo fuego mientras aquel chico veía a su aldea el ser masacrada ante sus ojos, preguntándose junto a esto el por qué las cosas habían vuelto a resultar de esta forma, trayendo esto consigo el mismo sentimiento de impotencia que había sufrido con su madre, y por lo cual se decidiría en arremeter contra uno de los soldados, quien sin mucho problema terminaría desarmado y siendo sostenido del cuello por aquel tipo quien hacía burla de la brutal mirada que tenía aquel chico, recalcando con esto el que podría verse mucho mejor sin ellos, siendo la escena presente algo que le dejaría en claro a este el que no había cambiado en lo absoluto desde la muerte de su madre, no esperando el oír junto a todo aquello una voz conocida, quien además lo sacaría de tal apuro al golpear a aquel sujeto,
generando lo ya acontecido el que tal hombre recordase las palabras de su anterior compañero en las que le pedía prometerle dejar de sacrificarse por los demás y comenzar a vivir su propia vida, misma promesa por la que ahora pediría perdón al reconocer que no podría cumplir tales palabras, a lo que y tras volver con Sion se vería al ya nombrado se visto a ojos de los demonios ser reconocido al prota por su nombre, trayendo curiosidad a la mente de estos el cómo Sion había logrado dar con su ubicación. Siendo lo único seguro a todo esto el que sin lugar a duda Sion era una persona peligrosa que debían matar en aquel instante, pensando para sí mismo Sion por otra parte el que sin lugar a duda no podría tomarse a broma a estos sujetos y por lo cual por primera vez iría con toda desde el inicio, procediendo de esta formación en invocar en su mano derecha a Eclaxia con la cual se quitaría la duda de que tan capaz era junto con esta, para acto seguido Sion bloquear la visión de estos rápidamente, con un destello negro y segundos después tomar a uno de los demonios por sorpresa, quien en un intento inútil de defenderse del ataque del prota sería atravesada por Eclaxia mientras se le veía por consecuente el ser absorbida por esta, llegando ante tal escena sus compañeros demasiado tarde puesto que Sion ya se había deshecho de esta a su vez que ahora veía nuevamente una segunda oportunidad para acabar rápidamente con el combate. No esperando Sion el ser encontrado en aquel instante por uno de los demonios restantes quien listo para atacar aseguraba el no caer en el mismo truco 2 veces, invocando junto con lo ya dicho varias enredaderas con las cuales y al atrapar a Sion se le vería a su compañero el hacer cada vez más y más grande su brazo para poco según después acertar de lleno un golpe el cual inclusive agrietaba el suelo a su alrededor por la fuerza ejercida, dando ante tal escena a aquel demonio una leve risa al pensar que su golpe en conjunto había dañado gravemente al prota, no pudiendo él estar más equivocado al verse a Sion completamente intacto salir de su prisión con un semblante serio. Para acto seguido y de un borrón de velocidad aparecer tras el demonio de antes mientras éste veía a Eclaxia el verse envuelta de una absoluta oscuridad con la cual estaba a punto de ser golpeado. No obstante éste parecía estar bastante seguro de poder esquivar aquel tajo y razón por la que ahora se le vería confuso el haber sido víctima de una finta con la que terminaría perdiendo ambos brazos, estando más que dispuesto Sion en acabar con su vida, acción la cual no sería permitida por su compañero quien trataría de cubrirlo con su poder demoníaco, generando esto último el claro disgusto de Sion quien sin más opción cambiaría de parecer a la hora fijar su nueva víctima, logrando con un simple corte el deshacer por completo su defensa a su vez que terminaba con su vida en un instante. Dejando tal suceso y aura oscuro poder completamente sin palabras al demonio restante puesto que tal energía oscura no hacía parte de la familia Agnes, ya que un poder tan terrorífico no tenían comparación alguna sino con el de una única persona que había existido en el pasado, procediendo así en llamar a tal entidad como el emperador eterno Can Agnes, a lo que y tras volver en sí trataría de arreglárselas para advertir a sus superiores, no esperando el que a todas estas el anterior ataque a sus brazos aún no hubiese cesado al vérsele a estos ser envueltos por una energía oscura que impedía su regeneración, reconociendo con lo ya dicho el que sin lugar a duda aquel sería su final, por lo que al verse completamente acorralado optaría en sacar su as bajo la manga a su vez que con una voz vencedora invocaba a la Legión Fantasma, deduciendo tal demonio con que muy cegaramente el objetivo de Sion allí era impedir que la Legión Fantasma fuese invocada, por lo que al no ver una reacción de disgusto por parte de Sion, observaría el cómo éste le señalaba haberse demorado bastante en invocarlos. Trasladándonos de escena en aquel mismo instante mientras se nos muestre ahora a aquel chico el reconocer a su salvador como el tío Liam, siendo la aparición de este una clara variable para los bandidos allí quienes inclusive especulaban con temor el que la leyenda del rey fantasma fuese cierta, puesto que si tal tipo había sido en realidad el encargado de acabar con en la guerra con los demonios estarían en graves aprietos, maldiciendo uno de los tipos a los dueños de tal encargo ya que no habían mencionado nada como aquello, no teniendo aún así de otra más que continuar con su papel de villano al arremeter en contra de Liam, quien le bastaría con tan solo uno de sus brazos para hacer pedazos tanto a la lanza como a su amo, realizando toda aquella escena con una expresión fría mientras preguntaba a su sobrino si se encontraba bien, replicando ante lo ya dicho aquel chico el como no había compartido aquella técnica de esgrima con él, argumentando a esto Liam con el que su poder no era nada como la esgrima, recordando junto con lo ya dicho las anteriores palabras de Sion en las que le había asegurado la destrucción de su aldea, razón por la que le parecía bastante extraño el que tal ataque fuera liderado por unos simples bandidos.
sacado en aquel instante de sus pensamientos por un fuerte temblor que sacudiría toda la aldea a su vez que Liam con una expresión temorosa a lo alto una barrera de alto nivel que se escapaba de su comprensión, sin mencionar el que ésta era lo suficientemente grande como para haber encerrado la aldea en su totalidad, lo cual además tan solo significaba una sola cosa llamada la Legión Fantasma, reconociendo tal nombre como el ejército de no muertos que eran liderados por su líder hasta el fin de los tiempos, sin mencionar el que su fuerza no sería suficiente para lidiar solo contra ellos en aquel momento, teniendo como única duda el cómo el príncipe Sion había logrado prever todo aquello desde un principio, en donde y los demás aldeanos al ver que serían masacrados pensarían en huir rápidamente a diferencia de Liam quien daría pasos lentos y firmes hacia el frente para proteger a su pueblo, siendo detenido en aquel instante por Llucina quien justificaba el haber esperado tanto tiempo por aquel momento, como para que un desconocido robase su presa. Respondiendo a esto Liam con el que aquello se le salía de las manos a esta, palabras ante las cuales Llucina le dejaría en claro el no ponerla a su mismo nivel, para seguido de esto de su cuerpo comenzar a brotar un mar de sangre del cual poco a poco bestias demoníacas comenzarían a surgir hasta armar un ejército listo para el combate, dejando tal escena estupefacto a Liam mientras que Llucina por otra parte señalaba con el ya ser momento de que la diversión empezase. Acatando tales palabras tanto el ejército aliado como el enemigo quienes se unirían a la batalla en un solo grito de guerra mientras que del cielo y más precisamente de la barrera se veía a Sion el entrar de manera épica, mientras veía con asombro la escena ante sus ojos, reconociendo a la legión de fantasmas como una catástrofe digna de su nombre, la cual lamentablemente en aquel punto de la historia había dado con él y Llucina a quien consideraba como su más grande peón hasta el momento. Razón por la que además no tenía demasiadas preocupaciones en aquella feroz guerra, procediendo junto a lo ya dicho en buscar cuidadosamente la persona que se encargaba de liderar a aquel batallón, no siendo este otro más que su general quien a diferencia de las demás momias desprendía una atmósfera totalmente diferente, reconociendo a este como el rey maldecido por el dios Cronos y su objetivo en aquel instante, estando por otra parte Llucina claramente feliz ante tal masacre y por lo cual le haría saber a Sion el que seguirlo había sido su mejor decisión, dando ante estas palabras Sion la orden de abrirle camino para que éste pudiera tener un enfrentamiento uno a uno con el líder enemigo, petición a la que Llucina optaría por acatar al instante al vérsele reunir un gran cúmulo de magia de sangre con la que despejaría en su totalidad el camino para su amo, a quien sin perder tiempo le cedería una de sus bestias demoníacas. Pensando por otra parte Sion el que debía de apresurarse a acabar con todo si en realidad quería la reliquia de Cronos, siendo la primera condición claramente cumplida por éste al involucrarse de lleno en tal asunto y por lo cual tras acabar con unos cuantos enemigos aumentaría el ritmo de su recorrido mientras hacía uso de sus ojos oscuros, para lograr evadir cualquier ataque sorpresa, razón por el que sin moros en la costa finalmente se prepararía para recibir con su espada el que sería él. Primer ataque de los guardias del líder del mando de la Legión Fantasma, a quienes Sion sin mucho problema iría derrotando uno a uno junto a Eclaxia con quien no solo el prota lograba protegerse sino que además acaba con sus enemigos en un parpadeo mientras a su paso era cubierto por las criaturas de Llucina, restándole de esta forma a Sion el simplemente sobrepasar el último muro de la resistencia y con lo cual ahora se le estaría viendo a este encarar uno a uno al líder de la Legión, acción que desencadenaría un fuerte choque de espadas al quererse defender del ataque furtivo de Sion y motivo por el cual perdería su espada en el proceso, no decidiendo aún así el retroceder ante tal resultado y lo cual no sería esperado por Sion quien en aquel instante tenía como única opción el poner todo de su parte para bloquear el siguiente ataque, creando de esta forma un destello negro con el que ahora se le vería el haber salido completamente intacto ante la atenta mirada del caballero fantasma. Procediendo ante tal suceso Sion en realizar un ataque sorpresa el cual para su desgracia no saldría de todo bien al ser fácilmente bloqueado por aquel sujeto mientras era fuertemente repelido, por lo que al Sion nuevamente ver una brecha trataría de arremeter con la intención de ejecutar a su enemigo en el siguiente movimiento, sin esperar el que éste de igual forma parecía tener planes de antemano para él al fácilmente sostener a Eclaxia entre sus manos y con esto el arrojar a Sion al aire con la intención de conectar su siguiente golpe. No siendo esto último problema alguno para Sion quien no esperaría que en aquel instante tal criatura tuviera una clara negativa en permitirse fallar, concluyendo esto mismo en un golpe directo en contra de Sion al cual se le vería haber salido expulsado aparentemente sin herida alguna, replicando ante esto último aquel nigromante con el haber estado esperando a Sion durante siglos para que terminase de una buena vez con su maldición y la de su ejército.
por lo que al finalmente haber llegado el momento se sentía un poco decepcionado de la fuerza de este, pareciendo Sion el estar al tanto de esto mismo al recalcarse que su fuerza actual era una ofensa ante un enemigo tan poderoso, razón aún mayor por la que todo aquel escenario tan solo lo estaba arrinconando a usar su última carta de triunfo, logrando así con esta el cubrir su cuerpo por completo de una oscuridad que era inclusive desconocida para la entidad frente suyo, a lo que una vez y haber vuelto en las afueras de la barrera se nos mostraría a la fuerza asignadas por Evelyn para la protección de Sion, quienes llegados a tales alturas finalmente habían dado con la ubicación del prota y con esto la que ellos identificarían como una catástrofe de máximo nivel, dando ante esto el líder de escuadrón la orden de acercarse con cuidado. Situándonos tras esto nuevamente dentro de la barrera mágica en la que ahora aquel caballero oscuro estaría viendo en choque el poder en totalidad de su rival, en donde y al notar que Sion poco a poco bajaba su espada trataría de tomar provecho de tal oportunidad para ejecutarlo con un simple corte, no esperando el que nunca lograse dar en su objetivo y en su lugar fuese su brazo el que en una fracción de segundo saliera volando, no perdiendo en aquel instante Sion más el tiempo al posicionarse al lado de mientras se nos daba a conocer a aquella técnica como eclipse lunar, siendo último el encargado de amplificar todo el poder de la estrella negra en una explosión de poder, causa por la que ahora Sion sería el encargado de tomar la iniciativa en el combate aunque para sorpresa de tal caballero parecía el tan siquiera ceder un poco ante su nueva fuerza. O esto era lo que quería creer aquel sujeto hasta finalmente haber chocado con la realidad puesto que en tal forcejeo de espadas el quien estaba perdiendo era el poco a poco, replicando ante tal situación Sion por quien era más débil en aquel momento, trasladándonos de escena a la hora dejarse ver cómo fuera de la barrera mágica las fuerzas de Evelyn habían hecho múltiples intentos fallidos por romper esta misma, a lo que tras analizar un poco más la situación uno de los soldados al mando diría el que al tal barrera ser de tal alto nivel muy posible Sion no debía de encontrarse con vida, teoría con la que su jefe al mando no parecía estar del todo de acuerdo al proceder en realizar ataques contra la barrera uno tras otro, siendo el último de estos el único capaz de quebrar un poco esta última y razón por la que el tipo de lentes ordenaría a los demás el atacar la grieta sin descanso, acción la cual terminaría en una infiltración exitosa por parte del escuadrón León Cenizo. No esperando ninguno de sus integrantes el que tras entrar se toparan con una escena tan brutal como la de dos ejércitos en una lucha a muerte, sin mencionar el que en aquel momento la batalla que en realidad se robaba toda la atención era la de Sion contra el Caballeros Fantasma, mismo duelo en el que se veía ahora a Sion el estar llevando la delantera poco a poco al arrinconar más y más a su rival. Acción la cual generaba en último una clara ofensa a su orgullo quien ante un ataque furtivo de Sion tenía como plan el simplemente bloquearlo, viéndose un poco sorprendido al ver que esto simplemente era una finta con la que ahora Sion se encargaría de dar golpe tras golpe mientras tenía a su merced a su enemigo por el lapso de 1 minuto. Por lo que si no acababa con su rival en el transcurso de este tiempo entonces él sería el culpable de su propia tumba, estando por otra parte aquel tipo claramente confundido al no saber el origen del repentino brusco aumento de poder del prota, logrando inclusive con el pasar del tiempo y los choques de sus espadas el como solo quizás Sion era la persona que siempre había estado esperando, motivo por el que si aquella era su última batalla lo daría todo de sí, dando con esto último a conocer a Sion el hecho de haber creído que era un impostor, no pudiendo él estar más equivocado ya que el hombre que tenía frente suyo estaba más que cualificado para liberarlo a él y su gente, procedido de tal forma en ejecutar la que sería la prueba final para Sion y en la que aquel soldado le pedía al ya nombrado soportar su último ataque, al cual llamaría en aquel momento por el nombre de Mar de Llamas Azur, siendo esta imponente energía vista por los presentes allí quienes dudaban el que tan siquiera Sion soportará un segundo tal descabellado poder, reconociendo por otra parte Sion el que de igual forma tendría que ejecutar su último ataque si quería sobrevivir, razón por la que sin dudar un poco optaría en dar el todo por el todo junto a Eclaxia al querer enfrentar tal energía de frente, estando al margen de esto mismo aquel caballero oscuro quien notaría como en aquel instante Sion era quien realizaría el primer movimiento, acción la cual desencadenaría el ataque final mientras se nos relataba un poco acerca de la maldición de aquel caballero, quien tras ser maldito inclusive había llegado a creer que Dios en realidad lo había abandonado hasta ese momento, puesto que en tal instante tenía frente suyo la única persona que durante siglos había luchado con él de frente, restándole así al ya nombrado el tan solo observar como en un silencio inquietante su ataque había sido absorbido por el ataque de su rival, y junto a esto quedaba completamente desarmado mientras preguntaba a Sion el nombre de su ataque,
Contestando a lo ya dicho con llamarse pozo sin fondo, lo cual le parecía un poco hilarante a a su vez, que agradecía a Sion por darle a él y a su ejército finalmente el descanso eterno, para poco después vérsele desaparecer frente al prota, quien se decía el haber cumplido su misión tal cual lo planeado, y por lo que tan solo le restaba el ir a la dimensión en la que recibiría su recompensa. Causa por la que sin más vacilación se vería a Sion el entrar al portal frente suyo, a lo que y al volver con Sion se vería a en un lugar desconocido, mientras una persona a su lado reconocía su reciente logro, replicando a su vez si acaso a Sion no le generaba curiosidad su identidad, pregunta en la que el ya nombrado no estaría interesado al ya saberlo, y por lo cual preguntaría en su lugar por la recompensa prometida, pareciendo tal actitud y palabras el haber causado aún más la curiosidad de aquel tipo por Sion, quien y tras analizarlo más detenidamente se daría cuenta que en realidad no era el héroe, desencadenando tal hecho una serie de preguntas en la mente de puesto que tal escena no había sido mostrada por el destino predestinado, siendo tales palabras algo que llamarían la curiosidad de Sion, quien en busca de saciar su intriga escucharía atentamente la respuesta del guardián, en la que enfatizaba como tanto lo que llamaban pasado, presente y futuro no era más que suerte, mientras el tiempo en el que un ser nacía en el mundo era destino, por lo que si funcionaba ambas analogías daban creación a lo que llamaban destino predestinado para cualquier criatura viviente, razón por la que tanto el que el prota estuviera allí como el momento eran completamente erróneos, lo cual hacía el que la existencia del prota desafiara toda lógica de aquel mundo, relacionando a su vez Sion todo lo ya dicho con las crónicas ya leídas, saliendo de sus pensamientos al oír como el sujeto frente suyo le daba a entender el que muy posiblemente aquello podía deberse a una existencia como Dios. Teoría la cual aún así no podía entender del todo, y junto a esto agregando el hecho de que tal tipo no podía leer el destino del prota como si fuese de otro mundo, preguntando a la par de esto Sion por sus recompensas al quererse salir de rodeos, en donde y al aquel tipo aún no entender del todo la situación tendría que hacerlo ya que eran las normas, procediendo de esta forma en sencillamente chasquear sus dedos, a su vez que aparecía en su mano el brazalete conocido como la reliquia de las 5 preguntas, agregando a esto Sion con el ser ahora poseedor de un artefacto grado mítico que era 5 veces mayor al poder de cualquier desastre natural, argumentando en aquel momento un pequeño detalle aquel guardia acerca del brazalete que podría serle de ayuda a Sion en el futuro, motivo por el ahora le restaba el tan solo marcharse, para segundos antes oírse al guardián preguntar a Sion por su identidad, a lo cual el ya nombrado respondía a esto con el no estar del todo seguro, culminando de esta forma así el ataque de la Legión Fantasma, a su vez que se veía a las fuerzas de Evelyn claramente confundidas al no entender ni un poco de lo que estaba ocurriendo, puesto que le era imposible creer el que Sion destruyera de un solo ataque la espada del caos del Caballero Oscuro y acto seguido el desaparecer sin más de la escena, saliendo de sus pensamientos al oír como Lucina con clara intención asesina preguntaba a estos si acaso eran enemigos de su maestro, aclarando ante esto el tipo de gafas con haber sido enviado por Evelyn para proteger al prota, tomando en aquel instante la palabra Liam al reconocer la intención del Imperio en ayudar en tal incidente, a su vez que cada uno de los soldados allí reconocían a con sorpresa como el general Liam, replicando el ya nombrado con incredulidad el no creer que 2 personas se encargasen de la Legión Fantasma, preguntando ante tales palabras la gente de Evelyn si acaso tal testimonio era cierto. Motivo por el que sin dudar Liam enfatizaría en el que tanto Sion como aquella mujer habían sido los responsables, verdad la cual dejaría sin palabras a aquel tipo, mientras por otra parte Lucina se preguntaba la ubicación de su joven maestro, quien justamente en ese momento aparecería ante todos claramente agotado por el reciente combate, optando de esta forma en descansar en la aldea un total de 5 días, en la que ahora y querer marcharse en Liam preguntaría si acaso debía unirse a sus fuerzas, puesto que al conservar su honor como caballero debía de cumplir su promesa con en donde y al Sion reconsiderar los pensamientos de Liam le señalaría el quedarse en la aldea por el momento, agregando el llamarlo en un futuro cuando lo llegase a necesitar, siendo tal gesto al que le afirmaría el tipo de personas que era Sion para y por lo cual lo despediría con claro respeto mientras juraba infinita lealtad, teniendo ahora Sion el objetivo de echar un vistazo a las semillas plantadas en la capital, lugar en el que y al volver nos toparíamos con la organización Ojo Nocturno, en la que se estaría llevando a cabo la lectura del informe dado por Nari sobre el reciente logro de Sion al haber logrado eliminar a la Legión Fantasma junto a su subordinada, argumentando junto a lo ya dicho su subordinado el que tal información aún permanecía oculta de los ojos del Imperio,
Reconociendo con esto tal mujer sin lugar a duda era una noticia que pondría de pies arriba a toda la capital, en donde y a la hora está saber el rumbo actual del prota intuiría el hecho de que éste quería que su organización difundiese la información por él. Sin mencionar el que además de esto también tenían la nueva noticia del regreso de un héroe que había sido olvidado y por lo cual si quería hacer un buen trabajo tendría que comenzar con los preparativos. A lo que y tras volver con Sion se vería a este el estar en su sótano de entrenamiento meditando para lograr avanzar a la siguiente etapa del poder de la estrella negra, objetivo el cual parecía estar a punto de lograr en aquel instante de no haber sido porque su cuerpo aún no parecía no ser capaz de soportar tal carga, argumentando junto a lo ya dicho el que si no fuera por el corazón de ogro de 1000 años aquel débil cuerpo no podría aguantar su reciente ritmo de desarrollo, teniendo tras lo ya dicho que salir de sus pensamientos a la hora ver cómo frente suyo se encontraba Priscila quien reconocería el reciente logro de Sion al derrotar a la Legión Fantasma, limitándose ante esto el ya nombrado por preguntar la razón de su visita y por lo cual ésta respondería con firmeza el querer ayudar a Sion, en donde y al preguntar la forma confundiría claramente a Priscila quien sin más procedía en escuchar el cómo Sion argumentaba el que su fuerza tan siquiera era capaz de lidiar con simples asesinos o un demonio de bajo rango, reconociendo junto a esto el cómo ésta si bien se destacaba en la recolección de información aún no era suficiente, por lo que si ésta quería seguir andando por su castillo esto realmente no le importaba, pero si a diferencia de lo ya dicho ésta quería algo más de él, entonces tendría que ser digna de ello. Pareciendo la ya mencionada entender estas palabras a su vez que procedía en marcharse del lugar mientras Sion se decía a sí mismo el esperar que aquellas palabras tuvieran el suficiente poder para que ésta cambiase su propia historia, en donde y al cambiar de tema se vería a la mujer de la organización de las sombras el informar a Sion del cómo dentro de poco se llevaría a cabo una ceremonia en nombre del prota por su reciente logro, indicando junto a esto el que parecía que todo no sería de color de rosas para el Sion puesto que el tercer príncipe Enoch parecía tener preparado algo de antemano, dando ante lo ya dicho el prota una leve sonrisa puesto que finalmente sus hermanos habían vuelto a tomar la iniciativa en su contra. Mismo motivo por el que sus hombres le preguntarían si estaría bien en tal ceremonia, replicando sin preocupaciones alguna Sion con el estarlo ya que tenían sus propias contramedidas, llegando inclusive aquella mujer a dudar un poco de las palabras de Sion lo cual era totalmente diferente con Lucina quien confiaba ciegamente en su amo mientras preguntaba a éste el si podía seguirlo, dando como respuesta a esto Sion con el no poder a su vez que poniendo una de sus manos sobre ésta le señalaba el tener planes mucho más grandes para ésta en un futuro. A lo que y al pasar unos cuantos minutos se vería a tal ceremonia el finalmente haber comenzado mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, situándonos en aquel lugar más precisamente con Renga la mano derecha del tercer príncipe a quien éste miraría de manera confiada asegurándole el hecho de que los preparativos eran perfectos esta vez, comenzando así estos mismos con la mención del nombre del prota y sus recientes logros a boca de los demás invitados de familias importantes quienes parecían el admirar tal logro por el príncipe más joven. No dejando aún así de lado el hecho de que al estar las fuerzas de Evelyn cerca de éste en aquel momento, muy posiblemente éste fuese ayudado en el exterminio de la Legión Fantasma, interrumpiendo tal balbuceadera sin fundamentos el anunciamiento de la llegada del prota quien con su llegada parecía el desprender una aura completamente digna de elogio, mismo asombro en el cual no parecía Sion el estar ciertamente interesado al de manera sencilla optar en sentarse en su trono mientras era abarcado por su hermana a quien parecía agradarle verlo nuevamente, dando como consejo a éste el que si seguía dando tal aura entonces nadie se acercaría a él, no significando esto último problema alguno para Sion puesto que ante sus ojos ninguno allí era motivo por el que Diana asumiría el que éste estaba allí simplemente por su ceremonia, palabras a las cuales Sion recalcaría el estar allí listo para quitarse un peso de encima. Logrando así con esto el confundir un poco a su hermana, interrumpiendo tal momento el padre encargado allí de la ceremonia quien tras anunciar el nombre de Sion le pediría el subir al escenario, observando así todos con sorpresa el cómo se estaba a punto de ceder a Sion el derecho de sucesión como primer paso para que se convirtiese en el nuevo emperador, misma atención la cual sería arrebatada por Ragen quien al conseguir su objetivo disimularía un poco ante los presentes al felicitar a Sion por sus recientes logros, palabras las cuales a ojos del padre podrían esperar a ser dichas después de la ceremonia, no pareciendo aún así Ragen el querer detenerse al señalar el pasado del prota como un príncipe defectuoso y débil de quien todos se reían, por lo que el que Sion se desechará de tales burlas y apodos y convertirse en una nueva persona capaz inclusive de detener una catástrofe tan grande como la Legión Fantasma hacia el dudar que una persona como él se le
permitiera volverse tan fuerte limpiamente, argumentando junto a esto el que aun si Sion era parte de la familia real se le era imposible el conseguir tal habilidad por métodos pocos convencionales. Tomando en aquel momento la palabra el tercer príncipe al preguntar si acaso era posible que Sion fuera un portador de poder corrupto, afirmando a tal interrogativa Ragen, quien además argumentaba que era muy posible que Sion hubiera formado un contrato con un demonio para aprender magia oscura, no pareciendo ninguno de los presentes allí el entender estas acusaciones tan serias, y por lo cual Ragen enfatizaría el que habían dos lugares en los que se había detectado magia oscura y los cuales estaban relacionados con Sion, motivo el cual le había sido más que suficiente para descubrir la verdad tras el cambio de Sion, señalando ahora sí con más confianza el que sin lugar a duda el ya nombrado estaba implicado con tal magia, causando tales palabras ahora sí la clara discordia en aquel salón y razón por la que ahora Ragen procedería en poner en marcha la segunda parte de su plan, proclamando así el que sería una verdadera deshonra y traición el que un miembro de la familia imperial hiciese un contrato con un demonio, por lo que como solución a tal dilema este sería el encargado de tomar un juicio directo a Sion en nombre del imperio, comenzando de esta forma a enterar a la sala varios encapuchados por orden de Ragen, de quien se escucharía decir el que estos eran altos sacerdotes y los encargados de comprobar si Sion estaba relacionado con los demonios, mientras que los guardias a su alrededor eran por simples parámetros de seguridad, replicando ante lo ya dicho para sí mismo Ragen el que sin lugar a dudas su plan había dado los mejores frutos, procediendo a su vez con esto último por pedir unas disculpas a Sion ya que tendría que neutralizarlo para que los sacerdotes pudieran hacer lo suyo, estando claramente consciente del que normalmente el doblegar a un miembro de la familia imperial tenía como castigo la muerte, lo cual lo tenía sin cuidado ya que si lograba comprobar sus sospechas inclusive podría ser premiado, dando en aquel momento inicio los sacerdotes a su cántico, causando con esto el que el círculo mágico en los pies de Sion comenzará a irradiar una luz mayormente conocida como Arbatior, la cual según Ragen se encargaría de sacar a relucir la verdadera naturaleza del prota, restándole así el tan solo esperar su momento de gloria en el que tras y la luz desaparecer el poder maligno emergería ante los ojos de los presentes, pareciendo esto último el ser el caso al dejarse ver en los demás una expresión de sorpresa, mientras que por otra parte Enoch sonreía ante su clara victoria. Estando ante todo esto Diana con un semblante que demostraba curiosidad al saber cómo Sion se salvaría de aquella situación, tomando como medidas de seguridad Ragen el ordenar a sus soldados el estar preparados para el combate, esperando junto con esto la oportunidad de acabar con la vergüenza de la familia imperial, a lo que y tras darse un fuerte resplandor púrpura que cegaría a todos en aquella habitación se vería ahora al que parecía ser Sion estar de pie, en donde y al Ragen estar lleno de confianza de sí mismo ordenaría a los demás el ir a detenerlo, no esperando el que tras el humo disiparse se mostrará la figura de Sion completamente inmutada ante la luz divina, teniendo como única pregunta el ya nombrado por el donde estaba aquel poder oscuro de antes, alarmando esto mismo a los sacerdotes quienes eran conscientes del error que habían cometido, tomando ahora sí finalmente Sion la palabra al señalar a Ragen el que parecía que sus planes no habían salido del todo bien, palabras, las cuales alarmarían a Ragen y su séquito y por las que él ya nombrado lograría deducir el que Sion todo ese tiempo lo había llevado a una trampa. A lo que y tras Sion dar una breve sonrisa procedería en ordenar a los guardias con detenerlos inmediatamente, siendo de esta forma Ragen junto a todos rápidamente detenidos y esposados sin pensar el que ahora las miradas de asombro y confusión fueran hacia su dirección, estando un poco maravillada Diana ante tal sublime movimiento de su hermano, puesto que había puesto en jaque mate a la que era la mente maestra de Enoch, reconociendo junto a lo ya dicho el que sin lugar a duda Sion se había vuelto una persona nueva, motivo el cual había llevado a Ragen a su perdición, en donde y al volver con el padre se le vería a este el estar un tanto confuso al oír cómo Sion pedía en tal situación el proseguir con la ceremonia, acatando así al instante tal hombre las palabras de este al proceder con su discurso, mientras que ahora Diana volteaba su mirada en dirección de Enoch, quien parecía el estar a punto de estallar de ira, dándole así a esta una breve alegría por la cual agradecía a Sion de quien se nos mostraba al finalmente haber recibido el derecho de sucesión y junto con esto marcharse del lugar, llegando a los pocos minutos a su hogar en el que sería recibido por una liusina claramente alegre. No perdona ante esto Sion el tiempo al enfatizar a esta el tener una misión de suma importancia, mencionando el que gracias a las sombras oscuras había logrado localizar la torre de sangre y por lo cual y al salir de sus pensamientos le ordenaría a Liusina ir a aquel lugar, no pareciendo Liusina el por primera vez entender el motivo tras las órdenes de su amo y razón por la que éste tan solo le daría a entender el necesitar que ésta tomase el control de tal torre.
terminando con todo esto por culminar de aquella forma aquel día y llegando a su vez la noche en la que y a la hora situarnos con Ragen se nos mostraba la clara frustración que sentía por el haber sido engañado por Sion, no logrando el hallar respuesta alguna al cómo el prota había ocultado su naturaleza oscura en tal momento, optando en mejor tranquilizarse y pensar en su situación actual y en la cual podrían imponerle múltiples cargos para una pena de muerte justa, reconociendo con esto mismo el que tan solo lograría salvarse con la ayuda de su señor el tercer príncipe, personaje del cual en aquel momento se escucharía dar su más sentido pésame a su servidor, quien tras verlo venir a visitarlo en su celda se alegraría un poco, alegría la cual duraría poco al oír como su amo con enojo señalaba el haberlo matado antes de haber sabido que fallaría en su misión, terminando a su vez por darle a éste su espalda mientras le argumentaba el que a partir de ese momento estaba completamente solo. Siendo estas mismas palabras algo que impactarían a Ragen, ya que tanta lealtad y servidumbre que había entregado en su vida no había significado nada para él, dando a su vez por hecho el que sin lugar a dudas su vida había acabado por completo, a lo que y volviendo con Enoch y su castillo se vería a él ya nombrado el dar continuos golpes con un mazo a uno de sus lacayos mientras le exigía una respuesta por su reciente fracaso, logrando él tan solo con todo esto desquitar un poco su furia con sus subordinados, quienes ahora ya hacían completamente inconsciente y heridos en el suelo, agregando con esto mismo con el tener que encargarse de Sion por su propia cuenta, objetivo por el cual se reiteraría el hecho de tener que recurrir a aquella persona, y por el que en aquel momento se le vería entrar por una habitación inundada por la desesperación y dolor de sus víctimas, quienes tan solo rogaban ahora por la muerte. Cambiando con esto último de escena en la que ahora se nos daría a conocer cómo dos nuevos demonios ya se encontraban discutiendo el repentino fracaso en la Legión Fantasma, estando ahora sí estos más que seguros del que Sion tenía algo que ver con todo aquello, generando en sus mentes un poco de intriga el cómo había logrado frustrar un plan tan secreto inclusive dentro de los demonios, siendo todo el actuar de Sion algo que inclusive podría interpretarse como que tal tipo podía ver el futuro. Reiterando uno de estos el que ni siquiera la raza demoníaca podía verlo todo aun si poseían el tesoro de ojos del destino, admitiendo de esta forma el demonio femenino las claras habilidades de Sion y de lo que podía llegar a ser capaz a su vez que su compañero agregaba el hecho de preparar un plan a futuro para deshacerse de Sion, agregando a esto mismo su compañera con el haber recibido información de que Sion iría a la Universidad Mágica, dato el cual los tomaba de sorpresa ya que uno de sus compañeros llamado Iduk estaba oculto allí, por lo que en medida de precaución optarían por simplemente hacerle saber de la llegada del prota, trasladándonos así en aquel momento a la Universidad Mágica en la que Sion estaría siendo recibido por un instructor mágico llamado Proud, situándonos tras esto último ahora con Priscila, quien se estaría preguntando la forma en la que podría aumentar rápidamente sus poderes ya que a palabras de Sion le eran inútiles, terminando con esto último por dar un leve suspiro a su vez que salía de sus pensamientos y notaba cómo los demás alumnos de aquella academia miraban con curiosidad fuera de la ventana, generando de igual forma tal escena la curiosidad de Priscila, quien al no entender del todo tal comportamiento se decidiría en ver fuera de esta acción con la que parecía el haber quedado en shock. Ahora está estar viendo cómo Sion se encontraba fuera de su academia, volviendo así nuevamente con estos a su vez que Sion le daba a entender a Proud el querer dar un recorrido por las instalaciones de la academia, petición a la cual el instructor no tendría de otra más que ceder y acompañarlo en su recorrido. No importando esto realmente a Sion, ya que su verdadero objetivo allí era el de impedir un suceso canónico en la novela original, ya que según sus palabras dependiendo de lo que ocurriese aquella noche los héroes de la historia original podrían alcanzar la perfección finalmente, teniendo así como primer objetivo el encontrar primeramente el ubicar al protagonista de aquel lugar y por lo cual tendría que pedir permiso al Proud de asistir a una clase, pareciendo a ojos de este tal petición un poco ilógica ya que Sion no debía de tener conocimiento alguno de la magia, a lo que y al ver el claro disgusto de Sion por no haber una respuesta rápida le cedería el permiso. Procediendo de aquella forma finalmente Sion en entrar a aquel salón en el que y tras ser visto por los demás estudiantes se formaría un silencio tenso el cual Sion pasaría de largo ya que si estaba allí era por una persona en específico, siendo más específicamente el nombre de tal sujeto Tyrian, quien en el futuro sería mayormente conocido por ser un archimago que rompió la ley del noveno círculo mágico al convertirse en un ser superior que ascendió al 10º nivel y que había sido el más cercano entre todos los magos a descubrir la verdad de aquel mundo, razón por la que ahora mismo estaba presenciando la vida pasada del mago más fuerte del mundo y uno de los aliados del héroe en el futuro,
Visto tan solamente en el presente como un chico perezoso con habilidades mágicas pobres pero con un gigantesco potencial a futuro, sabiendo con esto mismo el que tras este reunirse por primera vez con los héroes, tendría un tiempo de aislamiento para aumentar su poder mágico y la clave poco después, para derrotar al rey demonio. Por lo que si los héroes en aquel mundo llegaban a fallar el imperio podría perecer, recalcando con el tan solo haber dos formas de salvar el imperio en la que la primer forma era con Sion absorbiendo por completo este último mientras que el segundo era eliminando los impedimentos que tuviesen los héroes en él, camino para que todos juntos derrocasen el reino demoníaco, a lo que y una vez si fuera de sus pensamientos se mostraría al profesor el proseguir con su clase normalmente a pesar de su presencia allí, tomando en aquel instante uno de sus estudiantes la palabra al preguntar si acaso alguien además de sus compañeros podía responder una de sus preguntas, sugiriendo para tal papel a Sion quien al pertenecer a la familia real muy seguramente había recibido una educación de envidiar, sin mencionar el que al este nacer con el poder de la estrella negra muy probablemente podría iluminarlos con sus conocimientos mágicos. Haciendo referencia con esto mismo a que fuera Sion el encargado allí de resolver la ecuación mágica en la pizarra que hasta el momento ni siquiera los grandes magos han podido resolver, recalcando para sí mismo el hecho de estar haciendo todo aquello por el descaro que estaba cometiendo al aparecer frente a Priscila con quien había roto su compromiso, tomando así nuevamente la palabra el profesor al sugerir que tal problema podía esperar para más tarde, negándose ante tal decisión Sion al instante puesto que si estos querían saber sobre sus pensamientos él se los haría saber, procediendo así Sion con clara técnica en resolver el problema en la pizarra mientras los estudiantes se quedaban atónitos, pensando para sí mismo el que tal teoría solo había sido resuelta antes de que explotara al guerra con los demonios, razón por la que no era de extrañar las expresiones de sorpresa por todos en el lugar, en especial el rostro de Tyrian ya que la persona que había creado aquella fórmula era su Yodle futuro, logro el cual había conseguido tras varios años de estudio en la magia relacionada con el espacio y el tiempo, argumentando con esto el que tal teoría significaba para el grupo de héroes su punto de inicio, siendo esta la causa por la que Sion se la estaba dando a mostrar, pensando por otra parte el profesor allí con el que sin lugar a duda aquella fórmula era única, ordenando con esto el rápidamente traerle un bolígrafo y un papel, procediendo así cada uno de los estudiantes en escribir aquella fórmula mientras que por otra parte se veía a Priscila el estar un poco sorprendida ya que después de todo sabía que Sion era una persona sin límites, conclusión la cual la desanimaba un poco puesto que jamás podría estar a su lado si no lo alcanzaba, a lo que y tras volver con Sion se vería a este el subir para poco después estar frente a la persona que había puesto en duda sus conocimientos para dejarle en claro el no volverlo a desafiar. Procediendo tras lo ya dicho en salir de la habitación a su vez que era rápidamente seguido por el anterior instructor, para acto seguido dejarse ver cómo el nombre de Sion había sido algo que había quedado grabado en Tyrian, a lo que ya al volver con el prota se vería a este el estar cumpliendo el que era su segundo y más importante objetivo en la Academia Mágica, haciendo acto de presencia tras lo ya dicho una persona a la que Sion llamaría por el nombre de Amad y por ende creador de la Torre Mágica, una de las pocas personas capaces de vislumbrar los secretos más intrigantes del mundo, dando en aquel momento a Amad una disculpas ante el prota por la demora ya que le había tomado algo de tiempo el entender la anterior fórmula escrita por Sion, enfatizando por pedido de Sion con el no haberlo podido recibir anteriormente debido a unos temas familiares, dando a lo ya dicho Sion razón puesto que conocía que el linaje de Amad era una familia muy problemática, estando en esta última, Enoch y razón por la que aquel mago frente suyo había hecho la promesa de jamás hacer uso de sus poderes por los de su sangre, decisión la cual había dado lugar 20 años atrás tras su desvinculación con los miembros de su familia, por lo que y al Sion volver en sí y querer dejarse de rodeos iría directo al grano, haciendo uso Amad de un tono más retórico e interrumpiendo a Sion al preguntar a este si creía que la ausencia de una persona podía llegar a existir, agregando a lo ya dicho con este creerlo firmemente ya que aunque su mente fuera vieja, alguna vez había sido capaz de vislumbrar los secretos del mundo y con esto la esencia de la persona más fuerte que había conocido en su juventud, mismo motivo por el que estaba más que seguro que lo que tenía frente suyo no era un príncipe heredero al igual a sus hermanos, argumentando el que la esencia de una persona era un concepto inmutable y lo cual en aquel momento le hacía cuestionarse muy seriamente por quién era en realidad la persona que estaba frente suyo, respondiendo a tales cargos Sion con el tener que conformarse con que la persona frente suyo era conocida por todos como Sion Agnes.
Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.